Y a las 3. Ya estamos por aquí, ¿eh? Estamos de entre bambalinas, como siempre, como todos los días, que tengo que hacer un poco el chorra antes de empezar, que si no, esto no es un programa de los martes. Bueno, allá vamos, a la 1, a las 2 y a las 3. Aquí estamos todo el mundo. Hola a todo el mundo y bienvenidos una vez más a El Cambio Climático son los Padres, el programa de cambio climático semanal. Un programa especial también que vamos a hacer, ya sé que todos los días digo que es un programa especial, pero es que es verdad. Hablando de un tema que también es muy, muy, muy de cena de Nochevieja. Y me parece interesantísimo. Y he traído aquí a alguien que me desquite de todas las todos los pensamientos de cuñado que tengo yo, que tengo muchas dudas sobre este asunto. Hoy vamos a hablar de la relación que tiene el clima con el tiempo. O qué relación tiene la climatología con la meteorología. Y para eso me he traído a un meteorólogo que es archiconocido en el mundo entero, José Miguel Viñas. Buenas noches y bienvenido por aquí. Hola Alberto, buenas noches. Bueno, no tan conocido, al menos en España Uy, quizás que sí, no. ya en el resto del mundo. Hombre, claro. Y nada, muy encantado de compartir esta charleta contigo, con todos los amigos, que nos hagan preguntas. A Nada, tope. aquí estamos para todo. A tope. Está la gente ya ahí en el chat diciendo, saludando, así que hola a todo el mundo. Os estamos leyendo, ¿eh? Tanto yo como José Miguel, Sí. como nuestro colaborador de escenio que está ahí entre bambalinas, se está terminando de peinar. Que lo hemos pillado ahí justo, que tenía que pegarse ahí un repaso en el flequillo. Ahora aparecerá, ahora aparecerá. Nada, lo dicho, que hola a todo el mundo, que muchas gracias por ahí, saludad por ahí por el chat, decid de dónde nos estáis viendo, por favor. Y vamos manos a la obra, porque yo, antes de nada, José Miguel, aunque ya sabemos que eres archiconocido, bueno, por lo menos en la península ibérica, pero cuéntanos, porque tú eres meteorólogo, ¿no? Cuéntanos a qué te Sí, dedicas, por favor, porque además haces un montón de cosas por ahí. sí, bueno, efectivamente me dedico a la meteorología, no tanto como meteorólogo predictor, como puede haber, por ejemplo, en la Agencia Estatal de Meteorología o en otros sitios. Ujú. No hago una labor técnica porque todo lo he ido focalizando hacia la divulgación, ¿no? Al final lo que hago sobre todo es divulgación no solo de la meteorología, de las ciencias atmosféricas, ahí podríamos hablar del clima, del cambio climático, que creo que vamos a hablar luego. Y bueno, pues la verdad es que mi trayectoria se remonta bastante atrás en el tiempo, ¿no? Antes de la era digital, para que te hagas una idea. Bueno, yo estudié ciencias físicas, digamos que es la manera ortodoxa de estudiar meteorología, ¿no? Hay una especialidad, o había, ahora ya están los grados, los másteres, estas cosas, pero cuando yo estudié en la Universidad Complutense, pues había una especialidad de física del aire, o física de la Tierra y el cosmos, ¿no? Toma ya. Entonces, en cuarto ya elegías esa opción y en quinto te especializabas en física del aire. Ujú. ¿Y qué se estudia ahí? Pues dinámica atmosférica, termodinámica de la atmósfera, mecánica de fluidos, Madre mía. conceptos de oceanografía, en fin, todos los conceptos teóricos y técnicos para entender cómo funciona esto de la atmósfera, que es bastante complejo. Ujú. Lo que no esperaba era al final trabajar en televisión, en radio, en redes sociales y en todas estas cosas que hago. Claro que te has convertido en una ¿Cómo surgió celebrity ahí esa... de la meteorología, tío. Bueno, ¿cómo surgió esa cosa? Pues una casualidad. Yo creo que todos en nuestra vida, al final, las casualidades nos van llevando por distintas vías distintas a las que teníamos inicialmente en nuestra cabeza metidas, ¿no? Como un plan de futuro. Bueno, pues a ver, cuando yo estudio físicas, porque me gusta la física, las ciencias naturales y tal, Ujú. pues en realidad entré en la carrera con idea de hacer astrofísica. Toma. A mí la astronomía de siempre me ha gustado. Me puedo considerar aficionado, aunque no tengo telescopio y tal, pero bueno, el mundo de la astronomía me gusta mucho. Y con esa idea entré. Ujú. Pero a mitad de la carrera, pues bueno, empecé a tener interés por el tema de la atmósfera. Aparte que vi que la astrofísica era muy, muy teórica. Es decir, que esa idea romántica del astrónomo con el telescopio en la cúpula se me vino abajo. O sea, era el astrofísico delante del ordenador Empezó a y ver con ahí. cálculos y tal. Ah, amigo mío. Que no, Y no es tan romántico entonces el asunto, ¿no? claro, Vale, vale. tampoco es que sea romántica la especialidad de Ya. meteorología, porque vi muchas formulitas. Pero bueno, le di, digamos que unas salidas como más de andar por casa, ¿no? De hecho, en ese momento despuntaba el sector eólico y ahí había posibilidades de trabajar, ¿no? La Ujú, energía eólica hemos visto que se ha desarrollado mucho ujú. y hace ya veintitantos años, pues bueno, las empresas empezaban ya a ampliar plantillas, a crecer y bueno, ahí veía yo una
posible salida profesional. Pero bueno, ya en quinto, pues se oferta una beca para trabajar en Antena 3 Televisión. Las distintas televisiones privadas solían tener becas en verano para periodistas y en el área de meteorología de Antena 3 Televisión, de los primeros años de Antena 3 Televisión, pues se ofreció una beca para que un estudiante de la carrera de físicas pudiera estar 4 meses, era una beca larga, en verano hasta octubre, trabajando allí con el equipo que tenían de meteorología para aprender pues cómo se hace un espacio del tiempo en la tele, el tema de grafismos, bueno, todo eso, ¿no? Que es interesantísimo. Y bueno, pues allí me fui yo y mis compañeros a hacer un casting, que es como se entra en la televisión, la entrevista, todo currículum, todo eso. Y me tocó la China. Saqué esa beca. Okay. Y entonces, claro, esos 4 meses ya, digamos que vi un poco lo que se podía hacer al margen del trabajo técnico de eólica o en otros sitios, ¿no? Y la verdad es que el mundo de la televisión me apasionó, ¿no? Porque, bueno, el montar un espacio de la tele del tiempo es una cosa interesante. Ahí quedó la cosa, luego llega ya Internet, para que te hagas un poco de idea de que ya voy teniendo años, y con Internet, pues, es que es un divulgador, pues se abre un mundo de posibilidades, ¿no? Totalmente. Claro. ¿Y cómo lo hacíais? ¿Cómo os entonces ya empecé a trabajar en cosas de Internet, José? De montar páginas para periódicos y tal. Y al cabo de unos cuantos años me surgió ya la oportunidad de estar trabajando en la tele, en Antena 3, ya contratado como meteorólogo, haciendo el tiempo, preparando los pronósticos para presentadores y tal. Y esa fue digamos que mi entrada en el mundo de los medios, ¿no? Ya como profesional. Estuve allí 5 años, por una serie de casualidades ese trabajo se terminó y ya empecé también a colaborar en radio hace 15 temporadas en Radio Nacional los fines de semana, un programa que ha tenido un larguísimo recorrido y a mí me ha aportado muchísimo. Y a raíz de ese trabajo en radio, pues empecé a compatibilizarlo con muchas cosas diversas. Antes de que llegaran las redes sociales, todavía estamos en la era Internet primera etapa, ¿vale? Ojo. Sin redes sociales. Y una vez que empecé en la radio, pues bueno, empecé a diversificarme, que si ya doy conferencias, que si ya preparo cosas, que si me encargan historias, artículos, tal. Digamos que ya encaminé esa labor de divulgador o de divulgación, muy centrada en la meteorología, que es al final en donde yo me defiendo un poco mejor, ¿no? Y bueno, pues ya llega el tema de las redes sociales. Es curioso, mucha gente me conoce por Divulgamete o por Twitter o por la página web, pero no conoce tanto esa faceta mía de años trabajando en tele o en radio tradicional, ¿no? Y bueno, pues ahí ando, ahí sigo. La verdad es que me apasiona mi trabajo, intento transmitir esa pasión con todas las cosas que hago. Es un mundo apasionante, la divulgación es algo en lo que se puede seguir creciendo, es decir, no está ya perfectamente hecha, sino que tú tienes la capacidad de ir haciendo cosas nuevas, que es lo que a mí me motiva, al fin y al cabo, ¿no? El no siempre estar haciendo lo mismo, sino ir cambiando de registros. Y bueno, todavía no me he planteado ser youtuber, aunque mis hijos me dicen que papá, anímate. Digo, no, yo hago un vídeo, hago por internet, pero no soy un youtuber. Además, ya me ha pillado un poquito mayor. Se hace un youtuber ahora, pero estamos encerrados en casa. Sí, totalmente. Pero bueno, el tema de redes me gusta mucho, me gusta compartir muchas cosas, esa es mi filosofía, todo lo que llega a mí y me lo veo interesante, me gusta compartirlo sin restricciones y bueno, pues ahí estoy y encantado de hacer estas cosas, la verdad, Alberto. Genial, madre mía, macho, pues no has parado. O sea, tenemos aquí toda, historia viva de la divulgación de la meteorología. Vamos, o sea, desde antes de Internet, fijaos, chavales, como dirían ahora. ¿Y a quién le contaba las cosas antes de que hubiera Internet? Yo no lo entiendo. ¿Cómo podías hacer cosas y no pues, mira, os voy a contar una cosa, te la cuento a ti y a todos los amigos que nos escuchan, para que os hagáis una idea de cómo era, por ejemplo, hacer el pronóstico antes del año 95, que es cuando Internet empieza un poco a entrar, ¿no? Estando en la tele con la beca, ¿sí? A ver, ya había Internet, pero solamente tenían conexión a Internet la gente de informática de la tele. Es decir, nadie tenía acceso a Internet. Entonces bajábamos a informática a ver Internet, ¿no? A ver cómo en media hora se descargaba un mapa o una imagen de satélite, más o menos. Entonces, ¿cómo podíamos tener acceso a los mapas de predicción para generar nosotros el pronóstico que luego se mostraba en la tele? Bueno, pues teníamos un aparato que hasta esos años funcionaba en todos los sitios, que era un radiofax. Es decir, un aparato que en determinadas frecuencias de radio, a determinadas horas, sintonizaba una emisora, por ejemplo, alemana,
y en un papel térmico sacabas un mapa que a veces, si la señal de radio no era buena, no se veía casi, con los mapas de predicción, por ejemplo, a medio plazo de que hacían los alemanes. Con ese papel térmico llegabas ahí corriendo a las 12:30 porque ya sabías que llegaba, lo sacabas Ujú. y allí con rotuladores te marcabas las isobaras y tal, y entonces sabías más o menos cuál podía ser la predicción a medio plazo y la interpretabas. Macho, Y era así, y estamos hablando del año 95. Ujú. Ya empieza luego Internet y ya ese tipo de mapas se empiezan a meter en la red y bueno, pues ya lo que hemos ido viendo todos. Ujú. Pero bueno, me parece sorprendente, ¿no? Total. Porque yo no lo tengo como un recuerdo muy, muy antiguo Ujú. y lo hacíamos así. Sí, sí, yo Y estoy bueno, pues era alucinado. una manera, digamos, casera de hacer el pronóstico. Claro, claro, claro. Joder, pues yo me he quedado ahí alucinado por todos lados. Madre. En el chat también están diciendo que qué pasada. Madre mía. Bueno, pues joder, pues con tanta trayectoria que tienes, entonces nos vas a resolver todas las dudas que tenemos porque tenemos muchísimas cosas que preguntarte hoy. Pero necesito llamar hoy a mi pedazo de ayudante que lo tengo aquí entre bambalinas y necesito que salga ya porque yo me quiero meter manos a la obra ahora mismo, ahora mismo, ahora mismo. Así que, Dani, por favor, vente para aquí ahora mismo, pero ya. Vente por aquí. ¿Qué pasa, Dani? Buenas Hola, noches. Dani García, buenas. soy Hola, Biotech. Dani. ¿Eres Biotech o no eres Biotech? Sí, ya soy, de hecho ya lo puedo decir que soy biotech, me gradué hace 2 años, así Vale, que entonces ahora soy sí eres biotech de Biotech. verdad. Vale, Ahora Soy sí. Biotech es el nombre de su canal de YouTube y de sus redes sociales. eh, y por el nombre deduciréis a lo que se dedica este tío. ¿Tú a qué te dedicas entonces? ¿Tú eres todo de biotecnólogo? Yo soy biotecnólogo, yo ¿Y me qué dedico estás a la haciendo? biotecnología. Ahora estoy haciendo el doctorado en Francia. Ujú. Nosotros también estamos confinados, así que estoy haciendo el doctorado experimental, pero desde casa. O sea, Que dicen, básicamente no sé, dicen por ahí leyendo artículos científicos. leyendo artículos y haciendo cosas. Que tú, como doctorando que eres ahora mismo, ¿has notado mucho lo del confinamiento? Porque yo tengo mis sospechas que la gente que está haciendo la tesis, esto lo del confinamiento no lo ha notado diferencias O significativas, sea, ¿no? a ver, es raro porque pasas de estar confinado en el laboratorio a estar confinado Eso. en tu casa. En tu casa tienes muchos menos medios que en el laboratorio, así que digamos que no estamos en tan buenas condiciones, estamos incluso peor. Pero tienes la nevera más a mano, tío. Y ahí no te lo Eso es borronean. verdad, eso es verdad, pero Ese es el eso no riesgo. siempre es muy buena idea, la verdad. Tener la nevera a mano. No sé yo, no Bueno, sé yo. bueno. Y tú te dedicas también a la divulgación como parte de este New que eres. Y nos vas a echar un cable, tío, porque yo necesito que nos cuentes, porque esta semana también hemos tenido unos cuantos comentarios, porque el tema se prestaba bastante a hacer comentarios de todo tipo. ¿Tenemos por Hmm. ahí algún comentario un poco cuñado de la Vale, gente de las vamos a redes ver. La sociales? gente ¿Puede ser? esta semana nos ha preguntado en las redes sociales cosas como lo siguiente. Agarraos. Vale. Si aumenta la temperatura del planeta, mejor, ¿no? Porque así vamos a la playa todo el año. Pues claro, en invierno también. Que si no, es que eso es una salida muy buena para el turismo, porque hay como apelotonamiento todo el mundo en verano. Así se reparte más todo el año, ¿no? Claro. ¿O qué? José Miguel. Hombre, yo creo que a lo mejor el problema es que se masifican ciertas playas, se nos llega a todo el mundo porque se convierte al final en un lugar, un objeto de deseo para el turismo, ¿no? Claro, Yo creo pero. que al final el calentamiento global, aunque en algunas zonas de la Tierra puede ser incluso positivo, y Ajá. luego podemos hablar de ello, pero en general los impactos son negativos para muchas actividades, ¿no? Y es un poco en lo que están llamando la atención los científicos que investigan estas cosas. Bueno, ahora nos explicarás con más detalle cómo va eso de los 2 graditos esos famosos que están por ahí todo el Mm. día dando vueltas. Bueno, vale, más cosas. Dani, ¿hay alguna otra? Hay otro comentario totalmente opuesto, que es, sí, sí, bueno, mucho calentamiento global, pero la semana pasada nevó. Claro, ¿qué? Chupate ¿Por qué? esa. ¿Cómo es eso posible? Científicos, chuparos Bueno, esa. ese es el típico argumento del negacionismo, ¿Dónde que está el cambio cuando, climático? claro, cuando se produce algo que parece que va en contra de lo que se está diciendo del calentamiento, de los récords de calor y todo eso, Claro. pues inmediatamente sale de ese típico argumento, ¿no? Pero hay que tener una perspectiva global de lo que está pasando en toda la Tierra, no en una región, por muy grande que sea esa región. Y globalmente los datos son aplastantes. Realmente no se puede discutir. No solamente es que tengamos un calentamiento a escala global, es que además se está acelerando y aumentando en magnitud. Y hay muchísimas evidencias. Llevamos, creo que 400 y pico meses seguidos en la Tierra en los que se registran a escala global anomalías positivas. Aunque haya un mes que en una zona
ha hecho más frío de lo normal, pero es que en el resto de la Tierra hace más calor que lo normal. Y eso es acumulativo, ¿no? Y yo creo que lo hemos percibido claramente. Y de hecho, esos episodios aislados de un frío extremo, incluso fuera de la época del invierno, pues también se pueden medianamente explicar por las alteraciones que está habiendo a nivel de la circulación atmosférica. Es decir, que incluso le podríamos dar la vuelta al argumento y decir, bueno, esto que está pasando, ese extremo climático, también tiene una explicación ligada a ese cambio climático. Así que, bueno, es un tema que está zanjado. Es decir, nadie te puede debatir científicamente porque haya nevado en mayo en un sitio que no hay cambio climático. Bueno, claro, porque siempre hablamos de calentamiento global, pero a la vez de cambio climático. El calentamiento global es una de las consecuencias, de las principales consecuencias del cambio climático. No simplemente que vaya a ser todo más caluroso, sino también va a haber temperaturas más extremas, tanto por arriba como por abajo. Correcto. Lo que pasa que es hasta ahora es la manifestación del cambio climático más clara y evidente. Cuando se analizan, por ejemplo, cómo se están comportando las precipitaciones, es más complicado ver esa señal del cambio climático, que evidentemente que también está ahí. Pero con la temperatura no hay duda. Es decir, tú ves las curvas y, bueno, se ve claramente que vamos hacia arriba desde hace ya décadas. Claro, y a lo mejor porque en los últimos años hemos conseguido, o sea, hemos aumentado como 1,3 grados con respecto a la época preindustrial, ¿no? Pero Sí. claro, 1,3 grados no parece mucho, porque calentar 1,3 grados un vaso de agua, pues no es tan complicado. Pero tenemos que darnos cuenta que la Tierra, para calentar 1,3 grados la Tierra, eso es mucho calor. Es mucho calor. Y de hecho, una gran parte de ese calor no está en la atmósfera, sino que lo han absorbido los océanos. Sin esa absorción no estaríamos hablando de 1,3 grados, sino probablemente de 5 o 6. Ese calor que está en los océanos se distribuye mucho más lentamente y antes o después terminará en parte escapando también al aire. Por lo tanto, se reforzará el calentamiento global, ya no en un margen de pocos años, sino de décadas o incluso siglos. Pero bueno, la cuestión y la clave es que cuanto antes frenemos el factor que principalmente está provocando ese calentamiento, antes provocaremos que el sistema climático no derive o no tienda hacia esos escenarios peores que plantea el IPCC en sus informes, ¿no? Luego, si también queréis, podemos hablar un poquito de eso. Sí, por favor. Necesito que nos habléis. Aunque ya hablamos, nos explicó Pablo Rodríguez Ross, que es un auténtico hacha de estas cosas. Nos explicó un poco lo que es el IPCC y quiénes estaban ahí en el IPCC, pero creo que se habla poco. Hay que luego nos cuentas un poquito más, José Miguel. Por supuesto que sí. Vale. Que aprovecho y saludo, ahora que corto por aquí, saludo a todo el mundo que se ha conectado, que habéis estado diciendo hola por ahí. Nos están diciendo que va un poco patata hoy el stream. Lo siento mucho, pero es que yo creo que está chupando aquí todo el mundo del cable gordo de internet y nos están aquí fastidiando el invento, porque yo no tengo nada abierto en el ordenador más que esto, nada más. Lo siento, dicen que se oye bien, así que por lo menos pues estamos haciendo una especie de podcast en directo. A ver si de aquí a un ratillo va un poco mejor. Va como un poco entrecortada la imagen, no sé por qué, me cago en la leche. Lo siento a todo el mundo, pero bueno. Pero, a ver, no habíamos dicho que estábamos haciendo un experimento, estamos utilizando el internet que utilizaba antes Sergio para descargar los mapas. Eso es, exactamente. Estamos viendo, estamos haciendo una simulación de internet pre-internetiano. Así era como era al principio, chicos y chicas. Y para que veáis cómo se trabajaba antes, a 2 frames por segundo. Eso que he comentado antes del mapa, ¿Sí? Uno de los primeros mapas que se podían bajar del tiempo en Internet era un mapa previsto de la imagen de satélite prevista por Meteo France, el servicio meteorológico francés, que siempre los franceses han sido muy avanzados a nivel de meteorología. Y te puedo asegurar que conectabas a la página de Meteo France, año 95, y salía línea a línea el mapa. Y eso podía durar, lo que tú dices, media hora, 40 minutos, hasta que tenías el JPG completo, ¿no? Y ya tenías el mapa, ¿no? Pero es una cosa impresionante, claro, un chaval como Fijus, pues es que no se lo pueden creer, ¿no? Que fuera internet ahora, así, pues. Ahora sí. la gente se resetea. Están subiendo todos TikToks. Sí. Yo he visto gente tirar el teléfono al suelo porque le tardaba 10 segundos en cargar una página web. Es que no estamos acostumbrados ahora a las velocidades que había antes. Madre mía. Bueno, te están echando la culpa a ti, Dani, de que esto vaya lento. No es por nada.
Dicen No, pues, es que yo soy biotecnólogo y solo estoy ejerciendo mi parte bio, en la parte de tecnólogo no la estoy... Claro. Vale. O también le están culpando al cambio climático de la velocidad del directo. Puede ser. Yo creo que también. Puede ser. Sí. Internet son los padres. Yo creo que... Bueno, más cosas, Dani. ¿Tenemos más preguntas? Más cosas. Estamos hablando de eso, habíamos dicho que la mejor manera de reducir el cambio climático, de frenarlo, es de encontrar la causa y solucionarla, ¿no? Entonces, una de las preguntas de esta semana viene acerca de la causa. Y dice, ¿el clima se modifica por rayos cósmicos solares? ¿De raticulí? Pues, a ver, eso también es un tema que alguna gente que niega las evidencias científicas pues se agarra a él, ¿no? Como, a ver, está claro que el Sol es la principal fuente de energía de nuestro planeta y de alguna manera modula el clima, pero no es una relación, el Sol de repente tiene menos actividad, inmediatamente el clima lo detecta, no. De hecho, ahora estamos, por ejemplo, en una época de baja actividad solar y es cuando está el calentamiento global alcanzando máximos. Eso nos da una idea de que el clima es un sistema interno que tiene sus propios mecanismos y, por supuesto, que el Sol está aportando la energía, pero no se puede hacer una relación directa actividad solar-clima. Con los rayos cósmicos algo parecido. Los rayos cósmicos vienen de muy lejos en el universo, interaccionan precisamente con el viento solar y llegan a la Tierra. Incluso están relacionados, y eso se está investigando ahora bastante, con la actividad de las tormentas. Se están detectando una serie de fenómenos que hasta hace muy poco no se conocían, fenómenos que se llaman transitorios, luminosos, que se generan en torno a las tormentas y que ahí intervienen de alguna manera los rayos cósmicos. ¿De qué manera pueden afectar los rayos cósmicos al clima? Pues de alguna manera hay una interacción, pero es que no hay por dónde agarrarlo. Es decir, el hecho de que lleguen más o menos rayos cósmicos a la Tierra no implica que el clima de la Tierra se vuelva más frío, más cálido. Como digo, todo eso viene condicionado por todos los componentes del sistema climático, no por lo que pasa afuera. Pero eso de los rayos cósmicos, ¿lo habéis sacado de un videojuego? ¿Eso es una cosa de verdad? ¿O la palabra esa? ¿O la habéis inventado? Sí. No, claro que es de verdad. ¿Eso qué es? Hay radiación muy energética que viene de fuentes muy lejanas al sistema solar, del centro de la galaxia, por ejemplo. Los cuásars y otros objetos generan radiación superenergética que se transmite por el vacío y que llega al sistema solar y llega a nuestro planeta. Normalmente tenemos un escudo protector que es la magnetosfera y tenemos todo el flujo de radiación solar que también interacciona con todo lo que llega de fuera. De manera que esos rayos cósmicos se atenúan antes de penetrar en la atmósfera, pero interaccionan con las moléculas gaseosas, con los iones que hay en la atmósfera, y eso genera fenómenos como esos que os he comentado ahora. Pero bueno, es un fenómeno natural que se conoce, igual que las pulsaciones de radio que llegan del espacio, de fuentes de radio que hay. Y bueno, al final nos llega una sopa o un mix de radiaciones de todo tipo, ¿no? Y unas de ellas son los rayos cósmicos. Vale, pero yo tengo una duda personal, o sea, que la verdad es una cosa que me preocupa bastante, ¿no? Sí. A ver, ¿cuál es el efecto de los pedos de las vacas? El cambio. Estamos hablando de causas naturales. La eterna pregunta del millón, ¿eh? Qué gran pregunta. La pregunta que nadie se atreve a hacerle a José Miguel Viñas. Claro, porque cualquiera que haya ido a una granja o que haya estado en contacto con estos que haya estado detrás animales de una vaca, del señor sabe lo que manejan. A ver, eso sí que es radiación. Eso sí, no sé. Y no es precisamente cósmica. Eso es. No, más que radiación, ahí estamos hablando de metano, ¿no? Que sabéis que es un gas de efecto invernadero bastante potente a nivel de absorber radiación, más incluso que el famoso CO2. Entonces, las vacas, el ganado que hay por toda la Tierra, pues en general todos los herbívoros, todos los animales que se alimentan principalmente de vegetación, de piensos, de hierba, todo eso, pues generan mucho metano, ¿no? Entonces, no es denunciado, se ha investigado incluso qué cantidad de metano genera toda esa gran cantidad de animales, ¿no? Y no es una cantidad despreciable. Sí que es despreciable si tenemos en cuenta las fuentes naturales de metano que hay en la Tierra, ¿no? Y, por ejemplo, una de esas fuentes que está investigándose porque podría ir a más
es el metano que está empezando a escapar por zonas hasta ahora que estaban congeladas en el norte de la Tierra, sobre todo en la zona boreal, donde está el famoso suelo congelado o permafrost. Entonces, ahí se está ahora monitorizando, se están tomando muchas medidas en la zona de Siberia, en la zona del norte de Canadá, para ver qué cantidad de metano está escapando a la atmósfera, porque si esa cantidad va a más, pues se potenciará el calentamiento global, ¿no? ¿Es una anécdota de las vacas? A ver, se está diciendo también pues, que hay que evitar que nuestro consumo de alimentos esté tan basado en la carne, ¿no? Y va un poco por ahí, pero bueno, yo creo que no es tanto el metano, sino es más el modo de vida, ¿no? El haber entrado en una dinámica de que todos vamos por el mismo camino y todo eso tiene un impacto que al final se nota en muchas cosas. Va más por ahí que por el tema de las emisiones netas de todo el ganado mundial. Bueno, y de hecho, probablemente lo que es la huella de carbono de la producción de carne sea muchísimo más grande que simplemente el efecto invernadero a causa del metano específicamente. Exactamente, esa es la clave. La alimentación, el transporte de la carne, todo el consumo de agua, todo eso tendrá mucho más efecto que lo que es solo todo el proceso el metano. Claro. No, al final lo que tendríamos que intentar en ese escenario ideal que se plantea, pues es que, vale, no es que haya que eliminar todo el comercio global. Está claro que hay cosas que tienen que seguir yendo de unos sitios a otros de la Tierra, de alimentos, etcétera, pero no como se ha estado haciendo hasta ahora. Es decir, hay que intentar que cada zona, región, país se autoabastezca de cosas básicas sin necesidad de que vengan del otro extremo del mundo. O sea, esto de tener la posibilidad de comer kiwis en todo momento porque Nueva Zelanda los está exportando, o naranjas cuando no hay en España, traerlas de Chile y que tengas siempre naranjas, pues bueno, es una cosa de la que nos hemos acostumbrado por lo que vemos en los supermercados, pero lo que dices tú, la huella de carbono es tremenda, ¿no? Y eso al final se va notando en la temperatura global, emisiones, etcétera. Más cosillas. ¿Hay algo más? Es que luego también nos preguntan, porque una de las posibles consecuencias del cambio climático no es la reducción en la producción de los cultivos, ¿no? Porque bien sea porque cambian los ciclos de polinización, simplemente porque los cultivos necesitan más agua o tienen más estrés hídrico y la producción se reduce. Pero aquí nos comentan, es que nos fumigan los campos para que no crezca nada. ¡Ay, amigo! ¡Ay! Estaba deseando yo que sacasen este tema. Claro que sí. Esto de la fumigación. Esto es un complot. Esto es un complot. Que nos están echando cosas de ahí arriba. Sí, bueno, esto es como yo lo meto dentro de la categoría en la que también está el terraplanismo, los antivacunas y los famosos... respetables colectivos. Claro. En fin, por supuesto que se puede abonar de otra manera el campo. O sea, hay un abuso de fertilizantes que tiene un impacto en el suelo y eso está estudiado y es una amenaza también, un impacto serio. De ahí a que hay fumigaciones masivas y nos están envenenando y tal, pues no. La verdad es que yo soy muy anti esas teorías que a la gente le gusta poner en circulación y que hoy con las redes sociales pues están ahí al alcance de cualquiera, ¿no? Llevamos media horita de programa y nos dicen desde el chat que tenemos que hidratarnos. Así que, por favor, caballeros, procedan a la hidratación. Gracias, chat. Antes de que continuemos con la parte de fumigar, nos pregunta Emma Tobar 2705, ¿qué pasa con los países que no tienen la capacidad de producir lo que consumen? Con respecto al tema del transporte, de alimentos y demás. Claro, eso sí que es una movida. Sí, bueno, está claro que muchos países tienen una necesidad grande de adquirir cosas a través del comercio internacional. Eso siempre va a ser así. Pero yo antes lo que he comentado era poniéndonos un poco nosotros, España, como ejemplo. En España tenemos la posibilidad de generar muchas cosas para nosotros mismos y ahora mismo, por esa espiral de consumo que se ha desarrollado, pues estamos recurriendo a productos que podemos generar nosotros de otros muchos lugares con esa huella de carbono. Por lo tanto, en algunos casos sí que está justificado que para abastecerse tengan que comprar de fuera muchas cosas básicas, pero hay casos en el que esa justificación no es tal, ¿no? Y yo creo que por ahí tienen que ir un poco los cambios, ¿no?
Bueno. Estoy viendo por De hecho, ahí claro, que es... al final cuando hablamos de ese consumo responsable, estamos diciendo eso, no que no se nos antojen aguacates en la temporada en la que no tenemos aguacates en Canarias, por ejemplo, que será nuestro principal productor, y que los compremos de la otra parte del océano. O, por ejemplo, algo que se habla mucho, ¿no? El super cereal, la quinoa, que además es super bio, sí, pero viene de Chile. O sea, al final, consumir ese tipo de productos está siendo muchísimo menos respetuoso con el medio ambiente. Eh, claro, por ejemplo, Francia no tiene naranjas. Yo aquí que estoy en Francia, todas las naranjas que vienen de aquí suelen venir o de Marruecos o de España. Hombre, pues comprarle naranjas a tu país vecino en época de naranjas es algo razonable, ¿no? Se entiende. Pero importar naranjas de las Antillas, por ejemplo, pues a lo mejor eso no es tan guay para el medio Sí, ambiente si queremos sobrevivir. exactamente. Por ahí debe de ir la historia. Ahora hay gente que está como muy obsesionada con el tema del veganismo, ese tipo de productos. Y claro, al final, cuando analizas un poco pues, cómo se están moviendo por el mundo, pues lo que decías, la quinoa, mil cosas de estas, pues al final hay una huella muy potente, ¿no? Entonces, está por un lado bien, pues, no abusar del consumo de carnes, y yo soy partidario también de eso, pero si nos vamos al otro extremo todos, mantenemos el problema o lo agravamos, si pensamos en huella de carbono y en impacto en el clima, por O sea, ejemplo. que la cosa es más compleja de lo que parece a simple vista, ¿no? Que no es solo no es solo el producto en sí, sino que es todo lo que Sí. lleva detrás, todo el proceso, digamos, que es donde tenemos que meter todas Por esas ejemplo, mira, en cuenta. ahora tenemos una oportunidad buenísima de darnos cuenta Ujú. de lo que estábamos haciendo y lo que podríamos no hacer, ¿no? Ahora estamos en una situación muy extraordinaria, todos confinados, más o menos seguimos comprando lo que habitualmente comprábamos, pero estamos empezando a observar que ya hay cosas que vas al supermercado el día que te toca ir a comprar Ujú. y ya no las encuentras. Y entonces, pues muchas personas se tienen que replantear que en esta situación, que no sabemos además lo que se va a prolongar, pues ya no vale bueno, pues me apetecen kiwis para cenar. Voy y los tengo. Pues no, porque a lo mejor ya vas a llegar y no, ese día no vas a tener los kiwis. Ujú. ¿Y qué pasa? ¿Se te ha hundido el mundo? Pues no, pues te adaptas y a lo mejor ese día hay naranjas, pues una semana comes naranjas, no pasa nada, ¿no? Es decir, nos hemos acostumbrado a tener todo en todo momento cuando te da la gana. Y eso tiene un impacto brutal, y haciéndolo millones de personas, que es lo que ha pasado en la Tierra. De manera que, bueno, pues no es que esta situación de ahora sea ideal, ni mucho menos, pero nos puede servir para replantearnos cosas, ¿no? Si saliéramos fortalecidos después de superar esta enfermedad, pues en ese sentido, para mí sería una situación ideal, aunque luego va a tener consecuencias en la economía y en mil cosas más. Pero bueno, si tenemos claras que ciertas cosas hay que cambiarlas gracias al COVID-19, pues bienvenidas sean. Ujú. Mira, Pero dicen, entonces estás diciendo que el coronavirus es un complot del IPCC para hacernos darnos cuenta de realmente cómo tenemos que consumir entonces, para el cambio climático. Eso, la verdad es que ese argumento da para un buen libro, ¿eh? Yo no lo voy a escribir, pero da para un buen no libro. te atreves. Ya, totalmente. Es que es para pensárselo, ¿eh? Aquí hay alguien ahí detrás manejando el cotarro para enseñarnos estas cosas. Sí. ¿Quién estará por ahí? Bueno, dicen desde aquí, dicen por el chat, pero si comemos carne alimentando, a ver, carne alimentada en gran medida con soja monsoy traído de Argentina, estamos en las mismas, ¿no? O sea, siguiendo un poco Sí, lo que ahí, nos ahí comentabas antes. entramos, ahí entramos en un nuevo problema, y es que se está, por ejemplo, deforestando una gran parte de superficie que hasta hace poco era arbolada, precisamente para tener terrenos para producir el alimento para ese ganado. De manera que eso, al final, esos cambios de suelo tienen una implicación en el balance de energía terrestre, tema de emisiones, tema de radiación reflejada absorbida. Como estamos hablando de muchas hectáreas, miles, millones de hectáreas en todo el mundo que están cambiando su uso de suelo, pues al final ese impacto llega también por ahí. Ujú. Por lo tanto, hay que atajar el problema de muchas formas, no solamente con una medida, ¿no? Y bueno, estamos sacando algunas de ellas, ¿no? Vale. Uno de los argumentos, no sé quién lo ha comentado en el chat, pero bueno, simplemente lo respondo yo rápidamente. El problema es que para alimentar una vaca y que te dé un filete,
le estás dando muchísima más soja que la que te comerías tú para que te nutra lo mismo que ese filete. Entonces, ahí es donde está realmente el problema, El derroche de energía y es de el derroche. procesos, Es lo mismo que si tú vas a comprar a tu amigo el librero o si compras en una distribuidora que se la compra a... con 3 intermediarios de por medio, no que sé hay qué. 3 intermediarios entre medias que cada uno se coge un cacho. Claro. ¿No? Ahí te va a costar mucho más caro. Entonces, esta analogía es más o menos lo mismo. Al final no es solo el hecho de que las vacas se tiren pedos, que además consuman mucho agua, sino que lo que te cuesta alimentarlas a ellas es mucho más de lo que te cuesta alimentarte a ti. Venga de donde venga el pienso. Y si además el pienso viene de Argentina, pues sí, es un problema. Es una movida. Me está diciendo Nevesu que si tengo planes para el sábado. Pues no lo sé, tenía pensado irme por ahí al monte un rato a ver pájaros, pero no sé, a ver, igual cambio de opinión de aquí al sábado. ¿Quién sabe? Igual me surge algo. ¿Por qué? ¿Por qué me preguntas? ¿Qué pasa? ¿Que hay alguna movida planeada el sábado o algo? ¿Cómo va esto, Nevesu? ¿Se puede contar? ¿Se puede contar? Pues yo no sé si voy a... Que es que estamos tramando algo de aquí desde Escenio TV. Algo hay por ahí rondando. No lo sé. Si lo puedo contar, me lo dices, ¿eh? ¿Se ha contado ya? ¿A qué directo? ¿A qué directo? ¿Que hay un directo especial? ¿Cómo que hay un directo especial? ¿Cómo que hay un directo especial? Solo de los suscriptores. Son los subs. Ah, o sea que vamos a hacer... ¡Oh! ¡Oh! ¡Qué bien! Esto no estaba en mi guión. ¿Me lo imploras? Venga, vale. Ya, el pobre Arcadi que siempre viene solo para decirme que tengo que hacer spam. Este comentario está patrocinado por Escenio TV y todos sus componentes. Tenemos un sistema de afiliación en el que os podéis hacer suscriptores, o bien pagando vosotros a una suscripción reducida por un módico precio, o bien con vuestra cuenta de Amazon Prime, que esa es totalmente gratuita y simplemente si tenéis una cuenta en Amazon Prime la asociáis aquí a Twitch y a nosotros nos viene requete bien porque nos ayuda a mejorar los contenidos y ahí está. A veces le echamos una monedilla a Dani también y nos hace la estatua, como los que están ahí en los monumentos los famosos. Que a lo que voy es que eso, que la mitad de lo que sacamos de las suscripciones lo donamos directamente a la Asociación Española contra el Cáncer, ¿vale? Que lo sepáis todo el mundo, que quede clarísimo. Y el resto lo invertimos en mejorar un poco la infraestructura, lo que no se ve, que aquí solo nos veis aquí echándonos jajas, pero luego el resto de la semana estamos ahí picando piedra. Bueno, yo no. El resto de los programas sí, que lo hacen mucho mejor que yo. Yo soy un cuñado aquí del libro. Pero bueno, de hecho, los lunes en Ciencia al Cubo pican piedra. Literalmente pican piedra, es verdad. Los lunes, los que juegan al Minecraft están ahí picando piedra y hablando de ciencia. Eso es. Porque tú, te cuento un poco, José Miguel, aprovechando que estás por aquí, es que esto es un proyecto colaborativo, esto en realidad no es solo mi programa, sino que esto es un programa, algo conjunto en el que todos los días, de momento, bueno, no sé si se puede decir, pero ya tenemos, entre semana, tenemos programas de ciencia todos los días. Y cada día es un tema diferente y un formato distinto y mola bastante. Entonces, hoy, por ejemplo, estamos hablando de cambio climático, pero los lunes hay otras cosas, los martes otra, los miércoles otra, los jueves otra y próximamente en sus pantallas el sábado va a haber un directo para los suscriptores. Entonces, lo de los suscriptores, ¿cómo va? ¿Cómo va, Nevesu? Cuéntanos, es solo para la gente que ya está suscrita, ¿no? O quienes estén a tiempo de suscribirse a lo largo de esta semana también, ¿no? Vamos a hacer un directo. ¿Quiénes? Cuéntanos, por favor. Escríbenos en el chat. Cuéntanos. Bueno, ya está. Que enlace patrocinado ya. Hasta aquí el patrocinio, por favor. Disculpad. Que no sé dónde estábamos. Que estábamos hablando. Bueno, sí, de lo que cuesta. De las etapas que tiene. De los distintos escalones, que es la diferencia entre comer soja y comer. El filete. Es soja de tercer grado, que es ya soja con forma de vaca. Bueno, vale, pues nada, seguimos entonces. Dani, ¿hay alguna otra pregunta así un poco cuñada? Otra relacionada con el tema de fumigar. Dicen, es que claro, como fumigan el cielo para que no llueva, pues por eso aparecen los chemtrails. Es que los chemtrails son una movida muy importante, que se le da poca importancia se le da a eso,
Sí, bueno, esto viene ya también desde hace muchos años, no es una cosa tan de ahora. Lo que pasa es que desde que hay redes sociales, pues bueno, está circulando mucho más, ¿no? Y bueno, pues hay gente que tiene esa cosa en la cabeza. ¿Qué son los chemtrails? Por favor, José Miguel, cuéntanos qué son los chemtrails, por favor. Bueno, vamos a empezar rápidamente explicando qué son primero los contrails, que es el fenómeno real, que son las estelas blancas que vemos que a veces dejan los aviones a su paso. Vemos que a veces incluso el cielo se llena de estelas, se enmaraña, y otras veces pasa un avión y a lo mejor deja una pequeña estela que rápidamente desaparece. Bueno, ¿qué son esas estelas? Vamos a explicar primero el fenómeno físico de lo que realmente ocurre. A ver, los aviones comerciales, los vuelos comerciales, pues son aviones que tienen motores de combustión y el motor de combustión pues expulsa por las toberas de esos motores, entre otras cosas, principalmente vapor de agua a muy alta temperatura. ¿Qué ocurre? Que a la altitud de crucero de un avión convencional, cuando está volando arriba, pues estamos hablando de 30.000 pies, de 8 o 9 kilómetros de altitud. A esas altitudes en la atmósfera las temperaturas son muy bajas. Seguro que alguna vez que habéis ido en avión han dado el dato de la temperatura exterior es de 52 grados bajo cero, por ejemplo, ¿no? Cuando habéis sacado la cabeza por la ventanilla en el avión. Bueno, eso es peligroso, eso es peligroso. A mí se me va la barba. Pero bueno, que ahí arriba hace mucho frío, ¿no? Donde vuelan los aviones en su vuelo, en su altitud de crucero. De manera que hace tanto frío que ese vapor de agua expulsado a muchos grados de los motores, en cuestión de unas pocas décimas de segundo, se sublima y se congela y se forman de forma instantánea cristalitos de hielo. Es la estela que vemos. El hielo refleja mucho la luz y por eso las estelas son tan blancas. Esas estelas, en ese ambiente tan frío de ahí arriba, pueden desaparecer si no encuentran más vapor de agua ambiental allí. Y a veces el aire está tan seco ahí arriba que no hay vapor de agua suficiente para que las estelas se mantengan y rápidamente se disipan. Pero ocurre a veces que el ambiente es ligeramente húmedo ahí arriba y las estelas no se disipan e incluso se ensanchan, y es las veces que vemos en el cielo que se quedan marcadas e incluso ensanchadas, ¿vale? Ajá. Cristales de hielo, no hay más. Y algunas partículas de la combustión del avión, porque igual que el coche, pues suelta algunas partículas, pero ni mucho menos productos químicos que nos van a intoxicar, fumigar, etcétera, etcétera. El hecho de que a veces veamos más o menos estelas depende de las condiciones ambientales que haya. Vale. En invierno es más habitual, porque el aire está más frío, entonces suelen dejar los aviones más marcadas las estelas. En verano puede ocurrir también, pero es menos frecuente. Pero no es que haya nadie que está intentando fumigarnos con esas estelas. Entonces, la gente que tiene esa paranoia o esa idea en la cabeza habla no de contrails o estelas de condensación, sino de chemtrails o estelas químicas. Y el argumento es que esos aviones en realidad están soltando esos productos tóxicos para envenenar los campos y hacer un experimento a escala global con todos nosotros, mutándonos los genes, etcétera, etcétera, etcétera. En fin, un disparate, esto no va a ningún sitio. La gente que crea en eso, pues que crea, pero vamos, desde el punto de vista científico lo he intentado contar para que se entienda. Cristalitos de hielo, señores, no hay nada más. Bueno. Una pequeña pausa para agradecer a Juan Tarondo que se ha suscrito. Eso es, que hemos... Muchas gracias por tu justamente suscripción. por medio de tu explicación. Es que no te quería cortar porque estaba súper interesante lo que estabas diciendo. Sí. Pero queremos agradecer eso a Juanes, ¿no? O Joanes, no sé cómo se pronuncia. Muchísimas gracias, que se ha suscrito, que tenemos un nuevo suscriptor, por favor. Muchísimas gracias ahí, a tope. Ha quemado el chat ahí, todo el mundo a poner emotes. Ponedle otros emotes, por favor, ahora. Bueno, que muchas gracias. Que hablamos de aviones y estas cosas. Yo me acuerdo, es un recuerdo muy difuso, de una película que vi hace tiempo, mucho tiempo, que eran como, o sea, señores del ejército estadounidense, como todos los buenos señores que hacen cosas guays en pelis, que cogían un caza y se metían en el ojo de un huracán y tiraban no sé qué movida para frenar los huracanes. ¿Eso tiene alguna base científica o...? No sé si sabes de qué película hablo. Yo es que no tengo ni idea de cuál era el título ni nada. Bueno, no sé qué película es, pero esa historia de bombardear nubes para que llueva o no llueva o no haya una tormenta, también tiene una historieta detrás que si queréis os la cuento. A ver, bueno, por un lado, si pensamos en huracanes,
que la temporada de los huracanes... A ver, bueno, por aclarar, yo soy muy picajoso con los conceptos. Un huracán es un ciclón tropical de los que se forman en la cuenca del Atlántico y en la cuenca del Pacífico que da a la parte de Norteamérica, México sobre todo. Es decir, que ahí al ciclón tropical se le llama huracán. Pero es el mismo fenómeno que los famosos tifones del Índico o los ciclones tifones del Pacífico o los ciclones del Índico. Son ciclones tropicales, pero dependiendo de las zonas de la Tierra se llaman de una manera o de otra. Parece bueno, que estás diciendo la liga de equipos de rugby de Nueva Zelanda, tío. Tal cual. Los tifones de Japón. Bueno, a lo que voy. Perdón. Entonces, claro, cuando se forma un huracán de estos que veis que a veces pues, se va para el Caribe e incluso afecta a Estados Unidos, en el momento en el que ya se ha formado, porque ya hay datos que apuntan a que es huracán, parámetros del viento, de la presión, etcétera, pues una de las cosas que se hace es, hay una patrulla de cazahuracanes, se llama así, que pertenece a la NOAA de Estados Unidos, y de manera coordinada esos aviones hacen trayectos por dentro del ojo del huracán y las paredes para tomar medidas, y esos datos ahora mismo se integran en los modelos que permiten hacer predicción a muy corto plazo para saber si ese huracán en las próximas horas va a debilitarse o va a intensificarse. Es decir, que se toman datos in situ dentro de los huracanes por parte de esos aviones. Eso por un lado. Eso no tiene nada que ver con luego en lo que también comentabas que salía en la película, que es las técnicas que existen, para intentar modificar artificialmente el tiempo y en particular modificar lo que pasa dentro de una nube de tormenta. Entonces, habréis escuchado seguramente hablar del yoduro de plata. El yoduro de plata es una sal que tiene una estructura cristalina muy parecida al hielo y que, en teoría, si se bombardea el interior de una nube de tormenta con yoduro de plata, en torno a esos cristales de yoduro de plata se tiende el vapor de agua a agregar y una tormenta que podría dejar granizos grandes y peligrosos que destrozaran una cosecha, por ejemplo, pues al final la teoría dice que lo que va a hacer es generar granizos pequeños que no van a llegar con un poder destructivo al suelo. Esa es la teoría. Y en base a esa teoría se bombardean nubes con yoduro de plata en algunos sitios o se lanzan bengalas desde aviones. Eso es lo que hicieron en los Juegos Olímpicos de Beijing, que decían que iba a nevar. Exacto, para intentar que el día de la inauguración, todo eso que montaron en el famoso nido, en ese estadio de Pekín o de Beijing, pues que una tormenta no chafara la fiesta, ¿no? Pero bueno, eso es un cuento chino de los chinos, a lo que voy. Aquí la historia es que a nivel teórico eso funciona. Pero ¿qué pasa a nivel práctico? Que estamos haciendo un experimento en el que ni mucho menos tenemos controlados todos los parámetros. Una tormenta es algo impresionante en cuanto al volumen, en cuanto a lo que hay dentro se cuece. De manera que aunque tú lances yoduro de plata en el núcleo de una tormenta por un cañón o con una bengala desde un avión, tú no tienes ni mucho menos controlado cómo va a empezar a evolucionar este proceso, en teoría, de destrucción de granizo. Y puede ocurrir justamente lo contrario. Entonces, en las experiencias que se hacen o las campañas que se hacen de lucha antigranizo, pues ¿qué se comprueba? Pues el lanzamiento del dado. Que hay muchas veces que has lanzado el yoduro de plata y no ves un resultado esperado, o incluso ves que la tormenta deja un granizo muy grande, y otras veces parece que de alguna manera está actuando el yoduro de plata. Cuando unas veces sí y otras veces no, pues eso es como decir que no estás haciendo nada. No estás realmente alterando de manera estadística y significativa lo que pasa dentro de la tormenta. Por lo tanto, son técnicas que se usan, la gente en Israel lo usa bastante, los chinos han invertido mucho en eso, pero no hay resultados concluyentes. Estamos en torno del 50%. Cuando tú lanzas 100 cañones con yoduro de plata y 60 veces sí y 40 no, ¿es una técnica consolidada? Pues no. Ese es el estado del arte o el estado de la cuestión. Y no hay más. Pero por supuesto que se puede intentar alterar una nube, pero el resultado no lo tienes ni mucho menos garantizado. Bueno. Preguntan incluso en el chat, por ejemplo, que si eso puede ser malo para la salud, el yoduro de plata, si lo echan así alegremente, que si luego eso... Bueno, de hecho, cuando empezaron estas campañas, el uso se masificó mucho en la antigua URSS, lo que hoy es Rusia, o parte de la antigua URSS, y sí que se empezó a detectar en los suelos de algunos campos de cultivo de aquel país unas concentraciones demasiado altas, pero porque inicialmente se bombardeaba a ciegas y a cañonazos, literalmente. Hoy en día
los cañones de yodo de plata son mucho más selectivos, las cantidades no son tan grandes y hay técnicas que permiten introducirlo mejor dentro de la nube. Pero en esa época, pues, se pillaban toneladas y toneladas y se lanzaban y, claro, eso al final, a través de la precipitación, llegaba al suelo, ¿no? Y era un contaminante peligroso. Dice, mira, qué pregunta más interesante, dice Arcadi. He leído que sí se puede estimular que caigan rayos, ¿es verdad? ¿Que sí se puede estimular? Que caigan rayos, o sea, provocar que caiga un rayo en algún lado. Pero si frotas las nubes así muy fuerte, Claro. se cargan y... Bueno, al final, lo que tú estás provocando con un pararrayos es eso. Es decir, un pararrayos es un objeto que genera un efecto punta, es decir, que la carga eléctrica tiende a acumularse en torno a la punta y cuando hay una tormenta encima, la probabilidad de que el rayo que pueda generarse en la nube caiga en el pararrayos es mayor que caiga en los alrededores y se ponen pararrayos precisamente para que caigan ahí. De manera que sí que puedes alterar la distribución de carga con dispositivos como esos. Ya lo hizo Benjamin Franklin en 1752 con la famosa cometa, ese famoso experimento en el que demostró por primera vez que los rayos tenían una naturaleza eléctrica. Fue un experimento, de hecho, muy temerario, porque si hay una tormenta y sales con una cometa, pues la probabilidad de que te enganche el rayo es muy alta. Y de hecho tuvo suerte porque no le pilló un rayo fuerte, si no Franklin hubiera muerto ese día. Vamos. Se quitó la sinusitis. Madre mía. ¿Qué estáis comentando por ahí? bueno, estáis comentando que tenemos un dinosaurio, José Miguel, que es la mascota, que se llama Cabeza et al, se llama, porque tiene nombre bien, como los nombres científicos, nombre binomial. Y se le puede echar, la gente que está en el chat le puede dar de comer con escenitos, que es la moneda que tenemos aquí en este canal, que se gana a base de estar tiempo simplemente viendo los programas y así. Y le pueden echar de comer y le pueden hacer bailar. Entonces a mí me gusta decirle a la gente del chat, por favor, que le echéis de vez en cuando un negacionista al dinosaurio para que se lo coma, porque me sale muy gracioso. Y hacemos dos buenas labores. Que una es alimentar al dinosaurio y la otra, pues, también. Echarle ahí de comer. A raíz de eso se me ocurre, porque claro, no es la teoría más aceptada en cuanto a la extinción de los dinosaurios es lo del meteorito que cayó y levantó una enorme nube de polvo y esa nube de polvo aisló completamente la entrada de rayos de sol. Entonces, bueno, las plantas se murieron, pero también eso enfrió mucho la Tierra. Entonces, ¿podríamos frenar el cambio climático con una especie de invierno nuclear como este? Provocando que entren menos rayos de sol de alguna manera. Es un experimento muy arriesgado. Sin extinguirnos como especie, claro, como hicieron los dinosaurios, quiero decir. Por cierto, es verdad que esa teoría lleva ya muchos años, desde que los hermanos Álvarez descubrieron la famosa traza sedimentaria de iridio, que no había manera de justificar, salvo que un meteorito que tenía ese metal dejara esa marca justamente en un estrato geológico, y eso se detectó en distintos lugares del mundo, y digamos que es la principal prueba de peso de que un impacto de un gran meteorito, cuyo cráter se sabe que está en la zona de Yucatán, submarino, y en principio se relacionó la extinción de los dinosaurios con ese cataclismo, ese impacto meteórico. Pero en los últimos tiempos, y cuando hablo de últimos tiempos hablo de estos últimos meses, se están publicando algunos trabajos que apuntan a que no solamente fue esa la causa de la extinción masiva de mamíferos, en particular de los dinosaurios, sino que fue también una época de una gran actividad volcánica. Es decir, que al margen del impacto, también hubo muchas erupciones volcánicas que ya empezaron a generar ese invierno nuclear. Es decir, que parece que por los datos, claro, cuando nos vamos millones de años hacia atrás en el tiempo, pues las dataciones son complejas y complicadas. Pero bueno, los especialistas ya controlan mucho ese tema y claro, parece que por las fechas... Antes. Si sí, los volcanes o el meteorito a la vez... Exacto, parece que estaba ya iniciada la época de actividad volcánica cuando además se sumó el impacto del meteorito. Es decir, que no fue solo el impacto del meteorito. Pero bueno, al margen de eso, lo que me preguntas, a ver, las grandes erupciones volcánicas tienen un claro impacto en el clima. Por cierto, antes, de casualidad, he hecho el comentario de Benjamin Franklin y la famosa cometa y el experimento de la tormenta, y no sé si sabéis que Franklin fue el primer científico que relacionó
el impacto en el clima de una erupción volcánica, concretamente la del Laki, en Islandia. Franklin ya era una persona mayor, estaba de hecho haciendo actividad política como embajador de Estados Unidos en Francia, y la erupción del Laki fue tan brutal que en gran parte del hemisferio norte, pues durante meses, los cielos se llenaron de, pues eso, de partículas, incluso olía azufre, se contaminaron los campos, murió mucha gente, hubo muchísimas alteraciones a nivel de clima, un enfriamiento, y Franklin, que era una persona con una cabeza privilegiada, pues fue el primero que en una conferencia en Manchester relacionó justamente todo lo que había expulsado a la atmósfera el Laki con lo que se estaba viendo a nivel de clima, ¿no? De comportamiento meteorológico. Entonces, grandes erupciones volcánicas inyectan a la parte alta de la atmósfera, a la estratosfera, grandes cantidades de partículas, de cenizas, de gotitas de ácido sulfúrico, y todos esos aerosoles forman efectivamente una especie de paraguas o capa que evita que parte de la radiación solar que tendría que llegar abajo llegue y se absorbe ahí arriba o es reflejada, y por lo tanto, después de una gran erupción volcánica de esas, se produce un enfriamiento a escala global, más o menos grande en función de la magnitud de la erupción. Las históricas, la famosa Krakatoa de 1883, la famosa del Tambora de 1815, se sabe por datos que provocaron durante más de 2 años después de esas erupciones enfriamientos a escala global muy significativos, mayores que el calentamiento que estamos teniendo ahora, de signo contrario. Por lo tanto, un invierno nuclear de esa manera un invierno volcánico sí que provocaría un enfriamiento. ¿Qué ocurre? En el caso de las erupciones volcánicas, aunque lancen una gran cantidad de materiales a la atmósfera, al final esos materiales van por gravedad bajando, y al cabo de 2, 3, 4 años ya no tienes eso ahí, y por lo tanto todo vuelve un poco a su ciclo natural. Es decir, que son enfriamientos pero no duraderos en el tiempo. Si ahora mismo un volcán entrara en erupción a lo bestia, como el Krakatoa, pues lógicamente eso se reflejaría en que la temperatura global bajaría, pero esa bajada no se mantendría ya. Y aunque siguiéramos, digamos que nosotros con nuestra normal actividad, no la de ahora, sino la de antes, pues la temperatura volvería a repuntar y volveríamos otra vez a la famosa curva que va hacia arriba. Pero se notaría a lo mejor durante 2 o 3 años que hay una bajada. Es decir, que no sería una solución a medio largo plazo. Y luego estaría el tema del impacto. O sea, el generar artificialmente es lo que se llama la geoingeniería, una cosa de ese tipo, pues tendría también un impacto. O sea, cuando estalló entró en erupción el Laki, murió mucha gente en Europa, porque lo que os digo, o sea, el aire estaba viciado de contaminación. En Irlanda se produjo la famosa crisis que les dejó prácticamente sin agricultura. En fin, al final es el impacto negativo el que predomina sobre el positivo, porque sería la bajada de la temperatura. Estoy enrollando mucho, ¿eh? Me tienes que cortar. No, es que está súper interesante, nos quedamos todos ahí como embobados, tío. Es la idea de tener a un invitado. La idea es que no hablemos nosotros. Yo he venido aquí a leer el chat. Ahí está. Que esto tiene que ver con lo que está pasando ahora mismo, José Miguel, relacionado, o sea, que hay como también un poco de, no sé si revuelo o así como movimiento en las redes sociales de la gente que está diciendo que ahora que, claro, obviamente como estamos encerrados y están cayendo en picado las emisiones de gases de efecto invernadero, por ejemplo, estamos liberando a la atmósfera mucho menos dióxido de carbono y otros gases de efecto invernadero, con lo cual esto tiene que ser bueno para el cambio climático, no me digas tú, ¿no? Sí, bueno, paso para el agua. Yo creo que la clave estará en lo que dure esta situación. Si es una situación muy duradera, que por supuesto que conllevará una serie de cosas que yo creo que no son nada buenas para nuestra sociedad, pero bueno, si fuera muy duradera esta situación, meses manteniendo bajas emisiones de contaminantes, de gases invernaderos, de partículas, pues está claro que ya la señal en el clima quedaría muy reflejada y asentada. Pero si dentro de 2 o 3 meses empezamos otra vez a mover la maquinaria a nivel global, lo que eso se refleje en el CO2, por ejemplo, que se mide lejos de las fuentes emisoras, ya sabéis, ahí en Hawái o en Canarias, en Nizaña, probablemente haya una pequeña suavización de la curva de ascenso, pero va a seguir subiendo. Es decir, que al final las fuentes siguen existiendo, aunque hayamos parado en parte la actividad, porque tampoco la hemos parado a cero. Es decir, se siguen generando muchas cosas para la alimentación, de lo que hemos hablado antes, que genera emisiones, y eso no se ha parado, ¿no?
De manera que, bueno, yo creo que al final es mejor que esta situación vuelva pronto a la normalidad. Creo que al final sería lo positivo para nuestra sociedad, aunque al final eso no tenga un impacto muy claro en el clima o en el cambio climático. O sea que es como demasiado poco tiempo, ha pasado demasiado poco tiempo sin emisiones como para que eso a largo plazo se acabe manteniendo, Claro, ¿no? en lo que sí que se ha notado, y eso es muy beneficioso para los que vivimos en grandes ciudades, es en la contaminación, en la Ujú, polución que genera el tráfico principalmente de las ciudades. Tanto gases como los famosos NOx o el NO2, como partículas. Cuando habréis visto estas imágenes que son datos de satélite, primero pasó en China, ujú. hubo una reducción brutal, luego se ha visto en Italia, se ha visto en nuestro país, ahora se está viendo en otros países, y además se percibe, es decir, yo vivo en Madrid y el aire de Madrid está claramente limpio, cosa que puede ocurrir a veces por la situación meteorológica favorable, pero no es lo habitual. Lo normal es que en una gran ciudad pues esté constantemente el trajín de coches generando polución, ¿no? Y eso es una cosa buena para los habitantes que estamos en una gran ciudad, claro. Ujú. Y ya no solo es que se note, ya no es una cosa de percepción, sino que ha salido datos y todo publicados de que ha bajado, que ha sido Sí, 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 no, un puntazo. además ahora la investigación, claro, sobre todo la del coronavirus, el COVID-19, es frenética, ¿no? Pero bueno, a nivel ambiental se están también estudiando muchas cosas porque esto al final es un experimento. Ujú, Es una cosa que nos ha llegado y que se está produciendo en todo el mundo. Entonces, es interesante ver cómo el sistema terrestre o el sistema climático va a ir respondiendo a este experimento, que ya veremos lo que dura, como decimos, ¿no? ujú. Me has contado dos cosas y ahora me has hecho el lío. Me caché la mar, iba a decir otra cosa. Me has hecho el lío, porque entonces me estás diciendo que cuando dices emisiones no es lo mismo las emisiones del cambio climático que las emisiones de la contaminación. ¿Son cosas distintas? ¿Esto cómo va? Que no me Sí, está sí, quedando no, no, claro. claro. A ver, por supuesto que son cosas que están relacionadas, que no podemos desvincular contaminación atmosférica de gases de efecto invernadero, pero son cosas que van por dos vías o caminos diferentes. Es Ujú. decir, el impacto a nivel de calentamiento global viene sobre todo dado por la emisión de gases de efecto invernadero. ¿Y esos no son los El, que son malos para la salud? bueno, digamos que si tú entras en un ambiente viciado de CO2 es malo para tu salud. Las 400 o 500 partes por millón que puede haber en la atmósfera puedes respirar sin problemas. El problema es que eso está provocando la subida de la temperatura global, que eso ya luego tiene otra serie de impactos. Ah, vale. Pero digamos que no es un impacto directo en tu salud como la contaminación de una Vale, vale, ciudad. vale. Ese sí, eso sí que está directamente afectándote. Ujú, Lo estás respirando todos los días. ujú. Y de hecho cada vez hay más estudios que relacionan pues distintas patologías o enfermedades con altos niveles de contaminación. De hecho, ha salido publicado hace poco uno, que no sé si lo habéis leído, que relaciona en Estados Unidos los casos más graves de muerte por COVID-19 Ujú. con largas exposiciones a contaminación de partículas finas, las más pequeñitas, que son las que penetran más en nuestro cuerpo. Y han cruzado datos y se ve una buena correlación. Es decir, que en lugares donde la gente habitualmente vive en un ambiente con contaminación, al final son personas más vulnerables a que ante un virus como este, tan agresivo, Ujú. tengan un cuadro mucho peor, ¿no? Que al final puede incluso llevarles a la muerte, ¿no? Claro, porque uno no se muere de contaminación. La causa de la muerte en el acta no se pone ha muerto por contaminación, ¿no? Claro, la contaminación la puedes relacionar con alguna de las patologías que a ti te puede llevar al otro lado, ¿no? Ujú, Pero, por ejemplo, si hay una persona que ya tiene de por sí un problema de respiratorio como un asmático, pues si vive en un ambiente contaminado va a vivir menos años seguro que si vive en una zona donde no tiene todas esas partículas que está inhalando constantemente. O sea, por ahí es donde sí que puedes establecer esa relación entre mortalidad y elevados índices de contaminación. ujú. Vale, vale, o sea que ya me ha quedado claro. Entonces son dos cosas. Están las emisiones de efecto invernadero, que son lo que calienta el planeta, y luego las emisiones contaminantes, que es lo que echa porquería y nos puede afectar a la salud por otro lado, ¿no? Aunque, joder, las dos cosas vienen de quemar cosas, ¿no? O sea, están como relacionadas. Sí, sí, no, no. Y de hecho hay interacciones. Ujú, Los aerosoles son pues esas partículas no solo que originamos nosotros, sino que se originan en la naturaleza, interaccionan a nivel de radiación con otros elementos que hay en nuestro planeta. Entonces, interaccionan en los procesos que dan lugar a las nubes y a la precipitación.
en un ambiente muy contaminado, esas partículas se incorporan al aire y del aire pueden pasar, a lo que te digo, a las gotas de lluvia que te deja la precipitación, de manera que esas interacciones existen. Es más complicado el sacar o el deducir cosas a partir de la contaminación. Igual que con los gases invernaderos es muy sencillo porque a más CO2 en la atmósfera a nivel global, más temperatura, clarísimo, relación directa con la contaminación y cómo se distribuya y dónde hay más, dónde hay menos. Es más complejo establecer ese tipo de relaciones, pero existen, está claro. Vale. A mí lo que me queda más o menos claro de esto que hablamos de la contaminación y el cambio climático es que si no nos mata la contaminación, nos matará la extinción por el cambio climático. O sea, lo que no nos mata, nos remata al final. Bueno, tampoco hay que ver el cambio climático como que nos va a matar, aunque hay unas proyecciones que no son muy halagüeñas, ¿no? Pero yo creo que hay que verlo como una oportunidad de cambiar muchas cosas. A lo mejor no sabemos hacerlo, hemos evolucionado como lo hemos hecho porque no sabemos hacerlo de otra manera. Y por eso al final llevamos 30 años hablando de cambio climático y parece que hemos hecho muy pocos avances, porque la sociedad tiene unas inercias, evolucionamos, crecemos de determinadas formas y a lo mejor pues somos así. Y llegamos a la conclusión de que por mucho que queramos no vamos a poder cambiar ciertas cosas. Como la historia esa del escorpión y la tortuga, que al final que le estaba pasando, había una tortuga y un escorpión en una orilla de un río y el escorpión le pidió a la tortuga que le pasara al otro lado y la tortuga le decía, no, porque me vas a picar, que no soy tonta. Y el otro, no, que no, tío, que yo soy legal, que te prometo que no, que me vas a picar, que no soy idiota, que está en tus genes el picar. Que no, que te lo prometo, nada. Total, que al final se lo jura y se lo perjura y a mitad del río, ya, se sube a la tortuga y a mitad del río coge y le pica y a tomar por saco. Y se va y claro, así en las últimas la tortuga le dice, pero tío, ¿pero qué has hecho, desgraciado? Dice, cago en sos, que es que me ha podido el carácter. Pues nosotros somos igual, ¿no? Y se van los dos al otro barrio, ¿verdad? Sí, se hunde. Con Bob Esponja. Sí, al fondo de la piña. Pues nosotros igual, ¿no? Como humanidad igual, como grupo somos un poco parecidos. Y por eso decía antes, hace un rato, que ojalá salgamos reforzados de esta situación que estamos viviendo, porque nos replanteemos cosas, que seamos capaces de replantearlas y de reconducirlas, ¿no? Sería ideal. Y es un poco lo que al final la gente que está metida en las cumbres del clima y tal, seguramente van a demandar eso, ¿no? Que cuando todo más o menos se normalice, esperemos que pronto, pues se retomen de otra manera las negociaciones de reducción de emisiones y tal, con planteamientos un poco más directos o distintos a los que ha habido hasta ahora. Ahora que sacas el tema famoso de las cumbres, que ya creo que es tan amplio como para dedicarle un programa entero, pero hablando de la última famosa esta de Chile, que se hizo en Madrid y tal, no sé qué, que hablaban mucho de los acuerdos esos de París, que no sé qué movidas, de que sí, que no podía subir 2 grados, o no sé qué. A ver, total, que han dicho los científicos que el planeta no puede subir 2 grados, porque si no nos vamos todos al carajo. Pero yo en verano, tío, si hace 31 grados o si hace 33, yo no lo noto. ¿Qué más me da? ¿Cómo va? Bueno, esos 2 grados son la escala global, lo que antes que parece que se comentaba, ¿no? Que 2 grados a nivel de la Tierra no es moco de pavo. ¿No es que en verano en vez de hacer 32 haga 34? No, claro, un día normal. Explícanos eso, por favor. Un día normal la amplitud térmica puede ser incluso de 20 o 20 y tantos grados, entre la máxima y la mínima. Pero eso no tiene nada que ver con lo otro. Es decir, los científicos han dado un toque porque han comprobado por distintos estudios e investigaciones que si se llega a ese umbral va a haber una serie de procesos que seguramente van a ser irreversibles por más que intentemos reducir y lo consigamos las emisiones. Entonces, es como un punto de no retorno de cosas. Y entonces, atravesar un punto de no retorno con el conocimiento que se tiene hoy en día del clima, que no es infinito, es limitado, pero bueno, con el conocimiento que ya empieza a ser importante, pues cruzar un umbral, un punto de no retorno, pues es adentrarnos en el mundo desconocido, que puedan generarse procesos que ni siquiera están modelizados, que puedan ir más en contra todavía de nosotros, un impacto mayor. Entonces, ante esa situación y ante esa posibilidad, pues se sacó un informe del 1,5 grados de los 2 grados hace un año y pico para advertir, sobre todo a los políticos, de esa situación que puede ser peligrosa, ¿no? Entonces, es una manera de presionar más
a los políticos y los gobernantes para que tomen medidas, ¿no? Probablemente, si se alcanza, que se alcanzarán esos 2 grados, pues el mundo seguirá dando vueltas y nosotros seguiremos aquí, pero los impactos seguramente serán mayores y más desastrosos, ¿no? O más peligrosos, ¿no? Porque, por ejemplo, tú que sabes mucho de esto, o sea, ¿en qué afecta el cambio climático, por ejemplo, al tiempo o sea, a la meteorología actual? O sea, porque una cosa es la climatología, que has explicado Sí. que es como una cosa a largo plazo, pero la meteorología, que es como lo que está haciendo el tiempo que hace hoy, si miro por la ventana, ¿cómo afecta eso, el cambio climático a eso? Para que me entienda yo. Bueno, hay una serie de impactos que ya se están viendo que son muy claros, ¿no? Por ejemplo, estábamos hablando de temperaturas. Una cosa es que suba la temperatura global, pues que vaya décima cada X años a nivel de la Tierra. Pero, por ejemplo, nosotros vivimos en el ámbito de la región mediterránea, donde la señal del calentamiento global es mayor que ese promedio global. Nuestro país está en torno a 1,7 grados. Es decir, estamos ya cerca de esos famosos 2. ¿Y qué estamos observando que está pasando? Pues yo creo que cualquiera lo percibe, no hace falta recurrir a los registros meteorológicos o datos y datos y datos. Cualquiera está viendo que, aunque cada año es distinto al nivel de comportamiento meteorológico, pero claramente lo que podemos calificar y percibir como tiempo veraniego no es algo que ya se esté limitando a los meses de junio a agosto. Lo estamos viendo a veces en marzo, en abril, muchas veces en mayo, Ve. en junio como si fuera julio. Tío, Nos pues vamos hasta octubre. hasta en la terracita. ¿Tú sabes lo que es estar en la terracita con la cañita en marzo, en pantaloneta, ahí con los colegas? Pero si eso es maravilla, eso es lo mejor. Claro, pero lo bueno que es estar en la terracita en octubre es una cosa mínima con lo malo que es estar en la terraza en junio, en julio, en agosto, que no puedes aguantar del calor. Y que además te metes en tu casa porque no aguantas el calor y tiras de aire acondicionado si lo tienes, con lo cual tienes su Pero impacto y su todavía. huella de carbono, etcétera, etcétera. Es decir, al final los impactos de cómo se está comportando el tiempo son negativos. Luego, a nivel de circulación atmosférica, de que el tiempo esté cambiando, pues también se están detectando cosas, sobre todo una tendencia clara a volverse más extremo el tiempo. Por supuesto que siempre ha habido pues tormentas o granizadas que se han cargado allí los viñedos en tu tierra en mitad de septiembre, o riadas o inundaciones. En cualquier época de la historia ha habido eso, sequías, por supuesto, pero ahora se está detectando cómo la magnitud de alguna de esas cosas y la frecuencia sobre todo está aumentando. Ahora, por ejemplo, las lluvias torrenciales ya no solamente están ocurriendo en el Mediterráneo, que es una zona donde habitualmente ocurren, sobre todo en otoño, están ocurriendo en otras épocas del año allí y están ocurriendo en otras zonas, como por ejemplo el área cantábrica, Galicia, zonas donde para pensar que hace años que podían caer en un día 100 litros por metro cuadrado, nadie se lo creía porque nadie lo había vivido y ahora está empezando a ocurrir. Y eso es un signo más de esas alteraciones que ya no solamente se detectan a nivel de temperatura, sino a nivel de circulación atmosférica. Este invierno, por ejemplo, ha sido un invierno absolutamente anómalo y raro en Europa. No ha habido invierno, salvo muy pocos días. No ha habido casi entradas de aire polar. Ha estado concentrado todo ese aire tan frío en el casquete ártico. Y esa circulación tan rara, por supuesto que ha podido ocurrir alguna vez en el pasado, pero es que también en la Antártida ha habido un comportamiento raro. La manera en la que la circulación en el Atlántico se ha producido también es muy rara. Es decir, son demasiadas cosas raras concentradas en el tiempo que no se pueden explicar en un marco climático distinto al actual, ¿no? Va un poco por ahí la cosa. Que haya un meteorólogo que esté diciendo están pasando cosas raras, es que a mí me recuerda cuando ves a un artificiero correr. Que a uno que está desactivando una bomba y echa a correr, pues esto me recuerda a eso. O sea, este señor que sabe mucho de cosas del tiempo y está diciendo aquí están pasando cosas raras. Yo esto sí, no además, lo cuando comento la palabra rara o rareza, lo digo efectivamente porque nosotros tenemos, los meteorólogos, los que nos dedicamos a esto, tenemos en nuestra cabeza pues muchas situaciones del pasado, ¿no? Y entonces hay datos objetivos. O sea, no es algo que te dejes llevar por tu mala memoria meteorológica, que todos la tenemos, ¿no? Yo siempre pongo el ejemplo de las famosas nevadas. Es evidente que hoy en día nieva de otra manera distinta como nevaba cuando vivían nuestros padres o abuelos. Pero también es verdad que tú
a lo mejor allí en Logroño o en Vitoria, cuando eras más pequeño, recuerdas una gran nevada. Pero claro, un recuerdo de una nevada tú con 7 años, probablemente esa nevada, pues piensas que, vamos, que ibas casi nadando entre la nieve, ¿no? Sí, sí. A lo mejor era una nevada de 30 centímetros, que a ti te pareció aquella nevada en el colegio lo más. Luego miras los datos y ves que, bueno, que sí, que fue una nevada vitoriana de las normalitas, pero tú tienes ese recuerdo en tu cabeza porque tu vivencia es que fue la nevada de tu vida. Entonces, ahí es donde tienes que distinguir entre tu memoria personal y los datos. Y los datos muchas veces revelan que ese recuerdo tuyo de algo extraordinario no fue tan extraordinario. Pero cosas que están pasando hoy en día son extraordinarias, porque si tiras desde el pasado no encuentras tantas referencias a cosas tan extraordinarias como alguna de las que he apuntado antes. Vale, vale. Entonces, macho, yo a mí no me estás haciendo más lío que resolverme la... Porque entonces cuando se dice qué buen tiempo hace cuando estás en invierno y hacen así como 18, 19 grados, que sales hasta en manga corta ahí en diciembre o en enero, y dices, joder, qué buen día hace, qué sol, qué buen día hace. Entonces eso como... No, esto no me aclaro. Yo soy... a veces me puede incluso colar, porque esto de decir buen tiempo, mal tiempo, lo tenemos ya integrado en nuestro disco duro. Pero vamos, intento evitar al máximo eso. Los meteorólogos antiguamente, cuando a algún periodista se le escapaba de buen tiempo, mal tiempo, siempre recurrían al tema del agricultor. Vamos a ver, señor, si llevamos aquí cinco meses de sequía y de repente llueve, me dice usted en el periódico que mañana va a cambiar el tiempo y va a hacer malo. Pues no. Para un agricultor se le ha abierto la puerta, le llega el agua fantástica para su tierra, ¿no? Pues bueno, digamos que la perspectiva cambia en función de quién sea la persona que reciba esa información, ¿no? Pero en cualquier caso, no se puede calificar el tiempo de bueno o malo. Desde el punto de vista meteorológico tienes que calificarlo, pues que un tiempo que tiende a la estabilidad atmosférica, a que se vuelva inseguro, tormentoso, son calificativos más ajustados a la realidad. Lluvioso, pero ese lluvioso no tiene por qué ser malo. De hecho, será bueno o malo en función muchas veces de qué haya ocurrido antes. De que a lo mejor venimos atravesando eso, una sequía, y ya empieza a ahogarnos un poco, o lo contrario, un periodo en el que no para de llover. Entonces, que siga lloviendo es malo, pero que deje lloverlo no. Entonces, y en estos casos siempre recurrimos... En ciertos contextos se puede usar el calificativo, pero hay que intentar evitarlo. Y luego también es muy interesante, y creo que tenemos que aprovechar esta conexión para explicarlo, esa confusión tan grande que hay entre tiempo y clima. Sí, realmente, por favor, claro, que es el centro de este programa. Claro, la línea de separación del concepto tiempo y el concepto clima es un tanto difusa. Y no es fácil, porque una cosa está mezclada con la otra. Entonces, pensando en ejemplos para que entendamos esa diferencia, yo alguna vez en alguna charla o en algún libro o algo que he escrito, he puesto un ejemplo que yo creo que es bueno para que la gente lo entienda. Vamos a pensar en una película, ¿vale? ¿Qué sé yo? Una que os guste. Venga, lánzate, Alberto. Una película. Ya, yo qué sé. No sé, El Rey León. Bueno, El Rey León, venga. No sé. Bueno, pues esa película tiene un inicio, empiezan a contar la historia, los personajes, la historia de... ¿Cómo se llamaba el rey? Bueno, no me acuerdo. Simba. Bueno, Simba, exactamente. Bueno, toda esa historia, el ciclo de la vida, y llegas al final y ya el hijo se convierte en el nuevo Rey León y tal. Bueno, los 3 pasos, ¿no? Inicio, desarrollo, desenlace, ¿no? Si tú en un momento dado ves un único fotograma del Rey León, en un momento de mitad de la película, pues no puedes, viendo ese fotograma, no puedes deducir toda la historia del Rey León. Es imposible. Viendo una escena de cine o un minuto de una película de cine, no puedes construir toda la historia. Pues con el clima y el tiempo pasa lo mismo. El clima es toda la película. Vale. Y el tiempo es cada fotograma de la película. Así sí, joder, el conjunto de fotogramas te crea la película del clima. Así ya. Nosotros vivimos en un país en el que llueve poco en verano y a veces llueve en invierno porque ese es nuestro clima y esa es nuestra película. Añado un ejemplo más. Imagínate, no lo sé, que tú no conoces la provincia de Almería. ¿Has estado en Almería? Imagino que sí, fíjate, pero bueno. No he estado. No he llegado a estar justo desde las que me quedan. No he estado. Bueno,
pues no has estado en Almería y vas a conocer Almería un fin de semana a irte para allá. Ahora no, porque estamos confinados, pero cuando puedas. Sí, cuando se pueda. Y llegas allí un viernes por la noche a Almería y allí te está cayendo la Mundial. Los coches están ya empezando por las Ramblas a moverse hacia la playa. Pasa toda la noche lloviendo y el sábado no para de llover. Allí tú metido en el hotel, macho, jodido, porque ya no vas a poder ver aquello, ni las playas que te han hablado de ellas y tal, y el domingo te vuelves para Logroño. Vale. Conclusión que sacas del clima de Almería. En Almería el clima es lluvioso. Cojonudo, ¿a que sí? Claro. Pues no. En Almería has tenido un tiempo lluvioso durante un fin de semana. Un tiempo muy raro en Almería porque no llueve casi. Ahora, cuando llueve, llueve mucho. Es decir, no puedes sacar una conclusión del clima, lo que comentábamos antes, porque haga frío en una semana en mayo, no puedes decir que el clima no hay cambio climático. Pues esto es algo parecido. Si tú tienes esa vivencia pequeña en una localidad o en una zona pequeña, puedes sacar una conclusión a nivel del tiempo que has tenido, pero no del clima que has tenido. Para conocer el clima de Almería tienes que sumar muchos días, generar una climatología, saber qué pasa allí en 30 años y comprobarás al momento que lo raro es lo que has vivido. Lo normal es que allí no llueva o que llueva poco. Pues ese es un poco el contexto en el que nos movemos para saber esa diferencia entre una cosa y otra. Vale. Jo, macho, pues ¿dónde has estado todo este tiempo? O sea, ahora sí, ya con esos ejemplos ya sí que me he enterado yo de cómo va la movida esta. Hay también una cosa muy curiosa y es que yo por trabajo he tenido que ir algunos años a México. Esto pasa en otros países de América Latina. Y en México el término tiempo y clima se intercambia constantemente. Por ejemplo, allí los presentadores del tiempo son los hombres y las mujeres del clima. Incluso me llegaron a comentar una vez que en Colombia, yo no estoy en Colombia, pero bueno, me lo dijeron, si tú vas a pedir un vaso de agua en un bar, por ejemplo, pides un agua del clima, no un agua del tiempo. Si no la quieres tener fría. Pues eso tiene que ser me da un agua del clima, me da un agua del tiempo. Aquí decimos del tiempo para que no esté fría, el grifo. Claro. Y sin embargo, allí le dan una vuelta al término y usan indistintamente tiempo y clima. Pero bueno, eso que he contado antes yo creo que nos da un poco la idea de cuál es la diferencia real entre los dos conceptos. Vale. Ahora ya sí, joder, así sí. Me cacho. Os voy a pedir la palabra porque tengo apuntadas preguntas que han ido haciendo en el chat, no quería interrumpir. Que se ha venido arriba, José Miguel ha pillado el micrófono, se ha venido arriba. Sí, me tienes que cortar. Tiendo a enrollarme. Una cosa que creo que es muy interesante es que siempre recurramos al refranero español, que nunca llueve a gusto de todos. Y es literal. Si quieres estar en la terraza, pues obviamente no va a ser un buen día, no va a hacer buen tiempo para ti, porque te ha fastidiado en este caso el fin de semana en la Almería, pero a lo mejor pues para los agricultores que llueva es una cosa importante, ¿no? Claro. Luego estábamos hablando del tema de reducir las emisiones de CO2 y el efecto que podría tener en el clima, ¿no? Y entonces preguntaba Bioloco si es inevitable que siga subiendo la temperatura aunque reduzcamos las emisiones. Otra manera de hacer la pregunta sería, ¿realmente cuál va a ser el impacto o cuánto va a tardar en verse un efecto desde que empecemos a tomar acción? Justo lo has hecho ahí, vale. Que se había pegado un pellizco. Bueno, con eso hay incertidumbres. Sí que es verdad que si hacemos caso a las proyecciones climáticas, que es la herramienta que tenemos, pues en un escenario de bajas emisiones podían pasar algunas décadas de este siglo, pero hacia finales de siglo la curva, en este caso una curva distinta a la que estamos hablando estos días, tendería a aplanarse y a bajar. Si hiciéramos esos deberes, si redujéramos las emisiones, si no las redujéramos lo suficiente o siguiéramos como hasta ahora, a final de siglo la curva no baja, sino que sigue subiendo. Es decir, estamos hablando de décadas. Ahora, las incertidumbres por dónde vienen, porque esto es teoría. En la práctica puede haber algún factor oculto, por ejemplo, ese papel que cumple el océano que antes os dije, que en un momento dado pueda aportar más energía que no se está modelizando ahora en los modelos, o lo contrario, absorber calor de la atmósfera por algún proceso que se nos escapa, porque el sistema terrestre es excesivamente complejo
lo modelizamos, pero no tenemos ni mucho menos el conocimiento de todos los factores o todas las interacciones que hay en él. De manera que a lo mejor entra en escena dentro de unos años un factor natural que escapa a nuestro control y que favorece, va a favor o va en contra de nuestras acciones, ¿no? Esa es la incertidumbre en la predicción climática. Si no estamos en algo así, en principio hay esa inercia que te comentaba, es decir, aunque tú pares en seco ahora mismo, imagínate que esta situación que estamos viviendo ahora se mantiene a nivel de emisiones ya para siempre. Pues probablemente tendríamos un recorrido todavía de 1, 2, 3 décadas en que todavía se calentaría la Tierra para luego ya empezar a aplanarse esa curva. O sea, que tiene como inercia, ¿no? O sea, que es un ¿Bien? proceso con inercia. Eso es. Ya que bueno, ahí que te has metido ahí, ¿tienes alguna pregunta de las redes sociales o así, Dani? Sí, Que nos tenemos hemos quedado preguntas ahí. de las de la semana que a lo mejor no vienen tan al hilo de lo que vamos hablando ahora mismo. Pero mira, una de ellas era, ¿cómo va a afectar el cambio climático en las zonas de transición entre el clima mediterráneo y el Atlántico? Yo ahí ya me pierdo un poco. Bueno, a ver, si pensamos en nuestro país, digamos que la península tiene una vertiente atlántica, la que está más abierta a través de la cuenca o el valle del Duero, el Tajo, Guadiana, Guadalquivir, hacia Portugal, en el que los caracteres climáticos son propiamente atlánticos, es decir, la lluvia suele ser frontal, los frentes laborales que llegan, ese tipo de cosas. Y sin embargo, pues la vertiente contraria de la península es la mediterránea. Ahí el tiempo vemos que se comporta de otra manera. A veces hay episodios de lluvias intensas que no tienen nada que ver con el tiempo que se produce en el otro lado, ¿no? Entonces, ¿qué está ocurriendo ahora? Un poco enlazando con lo de los extremos climáticos. Pues que los caracteres mediterráneos se están empezando a detectar cada vez más nítidamente en zonas del ámbito atlántico. Es decir, que esas lluvias tan intensas que hasta hace poco eran casi exclusivas del área mediterránea, se empiezan a ver en zonas más atlánticas. Y esto viene un poco condicionado por la magnitud que está alcanzando ese calentamiento global en nuestro ámbito geográfico. El que el aire esté más caliente de lo normal hace que procesos que potencian, por ejemplo, la precipitación ya no únicamente estén limitados al Mediterráneo, sino que se empiecen a producir en zonas más atlánticas, ¿no? Iría por ahí un poco la cosa. ¿Qué cosas, tú? Más Vamos, interesante. eso, que realmente lo que estamos consiguiendo, bueno, consiguiendo, lo que está ocurriendo es que se están extremando, se están acentuando los distintos caracteres de la vertiente mediterránea. Y bueno, un poco, yo creo que ya más en relación a lo que estamos viviendo ahora mismo con el confinamiento, hay dos preguntas. Una que era, ¿se puede prever una modificación considerable de las predicciones climatológicas debido a esta crisis? Uy, qué bien te expresas. No sé quién ha puesto el comentario, pero qué bien expresado, ojo, ¿eh? Yo creo que esto lo Bueno, hemos respondido yo un creo que poco se ya. refiere, de todas formas, se refiere más bien a las predicciones meteorológicas, ¿no? A la predicción del tiempo, digamos, ¿no? Entiendo. Sí, supongo. Bueno, en La he ese, leído a tal ver, cual, entonces, no sé. sí, esta consulta seguramente que la hacen porque ha salido por ahí una información, incluso desde la propia Organización Meteorológica Mundial, que estaban comentando una cosa interesante. Antes hemos hablado de las estelas de los aviones. Entonces, una cosa que estamos viendo ahora es que no hay estelas porque se ha reducido muchísimo el tráfico aéreo, del orden del 20% del normal, ¿no? Es decir, que hay muchos menos aviones volando por el mundo que en condiciones normales, antes de la parada. Entonces, ¿qué ocurre? Los aviones, una de las cosas que hacen es aportar datos meteorológicos con un sistema coordinado en todo el mundo que toman al despegar y aterrizar en cualquier aeropuerto del mundo. Es decir, el avión despega y en ese proceso de despegue hasta que ya sube arriba, va tomando datos con los sensores que tiene el avión de temperatura, viento, etcétera, y esos datos van a un sistema global que los asimila y van a los modelos de predicción. De manera que esos datos, ahora con muchos menos vuelos, no están llegando a los modelos de predicción meteorológica. ¿Esto va a dar lugar a que las predicciones fallen más? Que sería un poco la pregunta que nos hacen. Bueno, realmente no.
Y realmente no, porque en los modelos hoy en día se integra muchísima más información. Aunque esa información de los aviones no entre en los modelos, hay datos e información suficiente de satélites, de estaciones meteorológicas que hay por miles por todo el mundo, que son lo suficientemente abundantes como para que el modelo funcione y dé una predicción buena. No obstante, la OMM, la Organización Meteorológica Mundial, lo que dice es que, bueno, es una carencia que si se mantiene esto en el tiempo, pues habrá que intentar ver de qué manera se corrige, ¿no? Y a lo mejor pues se pueden obtener más datos de los normales de los aeropuertos o de otros sitios donde habitualmente no se miden tantas cosas. Pero bueno, en principio no es algo que debería de hacernos pensar que van a pinchar las predicciones por culpa de esta situación de los aviones. Ujú. Vale, vale, vale. Qué curioso, no sabía yo que los propios aviones comerciales eran como formaban parte de la red de sensores meteorológicos. Hay tráfico de información meteorológica entre los aviones. Sí. De hecho, esos datos de altura, claro, las estaciones que tenemos en tierra, en los observatorios, pues habréis visto a lo mejor alguna vez alguno, ¿no? Pues con la garita meteorológica, el pluviómetro, Ujú. el anemómetro, y hay muchos por todo el mundo, pero están, pues eso, distribuidos las zonas continentales. En los mares hay boyas que también toman datos. Pero los datos de altura, es decir, el saber qué temperatura hay a 800 metros, a 1000, a 2000, a 3000, se miden con globos sonda, se lanzan unos globos que van tomando los datos y luego se obtienen curvas, que lo que se llama es un radiosondeo. Ujú. Entonces, ¿qué ocurre? Que no se lanzan miles y miles de globos en miles y miles de sitios. Hay muy pocos lanzamientos de globos sonda en el mundo. Nos dan una idea aproximada de qué variables meteorológicas hay a cierta altura de la troposfera. Pero desde hace unos años se integró ese sistema que se llama ANDAR de los aviones para aumentar la cobertura. Pensemos que hay 100.000 vuelos comerciales, más o menos, en todo el mundo cada día. Eso introduce muchísima información que complementa a la de los sondeos, de manera que es un sistema que se ha tenido que ajustar porque no es fácil, no es lo mismo un sondeo que un avión despegando, pero al final son datos que se han calibrado y son válidos para los modelos. Por lo tanto, pues sí, es una fuente de información igual que otra. Qué curioso. Mira, te pregunta José Ramón, ¿cuál ha sido el fenómeno meteorológico más extraño que has visto? José Miguel. Más extraño. Más que extraño, no he visto uno. A ver, por internet he visto muchos. Me imagino que se No, vale, no refiere. cuenta. En YouTube no cuenta porque es una fuente Claro. de cosas raras. Pues no. A ver, extraño, raro, no he visto ninguno. He visto fenómenos exóticos o que no son muy habituales, ¿no? Ujú. O muy intensos, ¿no? Por ejemplo, alguna tormenta. Todos tenemos el recuerdo de alguna tormenta que, por lo que sea, te impresionó, ¿no? Porque te pilló muy de cerca, porque un rayo te cayó cerca. Recuerdo cuando vivía en casa de mis padres, una vez una tormenta que un rayo cayó en el jardín y, bueno, dimos Joder. un salto en la casa, ¿no? Porque Bueno. a 15, 20 metros un rayo fuerte, pues es una bomba, o sea, literalmente, es como si hay una explosión ahí. Para salir en valor y coraje, ¿eh? ¿Os acordáis del programa Sí, este que siempre salía un señor que le partía un rayo en el campo y salía sí, sí, ileso? eso es. Entonces, a ver, no es raro ver caer rayos, porque caen muchos, pero que caiga uno cerca de ti, pues es algo que te impresiona, ¿no? Y por eso te queda el recuerdo. Pero no he podido vivir en primera persona un fenómeno que realmente sea extraño, ¿no? Ujú. No tengo, digamos, esa experiencia. Bueno, bueno, qué curioso. Una cosa que nos decían también en las redes sociales, ¿llueve ahora tanto porque hay menos contaminación? Supongo que también se refiere a por el tema del confinamiento. Ujú. No, lo que pasa es que antes cuando hablábamos de la relación de las partículas contaminantes con la propia dinámica atmosférica, comentaba yo que esas partículas intervienen en los procesos de precipitación. Entonces, hay estudios, por ejemplo, en el que se ve cómo la precipitación en una ciudad tipo Los Ángeles, una gran urbe con muchísimo transporte en condiciones normales, cómo la curva o la manera en la que la precipitación se comporta no es lo mismo de lunes a viernes que el fin de semana, porque el fin de semana hay mucha menos aportación de partículas Mm. que no intervienen en los procesos naturales de formación de lluvia, de manera que se puede detectar en una gran ciudad un patrón que está modulado por la propia contaminación. Ahora, lo que estamos viendo aquí que está pasando, pues no se pueden todavía extraer grandes consecuencias. Es decir, ahora está lloviendo, es el mes de abril, es un mes típico en el que hay tormentas, las estamos viendo, lluvias, y relacionar eso con que ahora haya menos contaminación, pues no, yo creo que no se puede hacer. Ujú.
Vale. Nos preguntan también por el chat. Tras el 11S se cerró el espacio aéreo en Estados Unidos y al no ver aviones cambió el tiempo por no haber tanto vapor. ¿Puedes desarrollar un poquito más esto? O sea, no sé, esto claro es un comentario, no sé si hay alguna evidencia de que eso fue así o si eso Sí, pero tiene entra alguna relación, como decías, con el tema de la contaminación también. Bueno, causó el más debate, que ¿no? lo que ocurrió el 11S, bueno, la historia la sabéis, es decir, que cuando ocurre lo de las torres, pues deciden cerrar el espacio aéreo de Estados Unidos y estuvo casi 3 días seguidos sin haber vuelos. Entonces, sobre todo en la costa este, es una zona donde hay muchísimo tráfico aéreo y siempre hay muchísimas estelas. Estamos hablando de todos los días miles de vuelos de Boston a Nueva York, de Nueva York a Florida. Bueno, allí se vuela muchísimo. Entonces, claro, las estelas, cuando hay tanta densidad de estelas, también pasa en Centro Europa, pues lo que forman es una capa que retiene o absorbe calor emitido por la Tierra que sin estelas escaparía al espacio, es decir, que tienden a calentar. De manera que, ¿qué se observó cuando pasaron ya días y empezó otra vez la normalidad en Estados Unidos? Cuando se miraron los datos se observó que las temperaturas mínimas por la noche no fueron tan bajas como las normales en la época, cuando el tráfico aéreo es el normal. Y se dedujo que fue claramente porque no había estelas. O sea, lo he dicho, me parece al revés. O sea, como no había estelas, fueron más bajas las mínimas. Cuando normalmente está todo el tráfico aéreo y entonces son un poco más altas. Entonces, fue una evidencia científica del impacto que tienen las estelas en la temperatura, en particular en la manera en la que suben las mínimas o bajan, ¿no? De manera que a partir de ahí se entendió que desempeñan un papel más importante en el balance de energía terrestre que el que se pensaba. Se pensaba Sí, que, sí que bueno, sí, tenía. pues aparecen estelas, pero ¿Qué? ahí se pudo demostrar a raíz del 11S que realmente la señal o el impacto de las estelas es notable. Espérate, que te tengo que cortar porque ha habido un evento súper importante y es que Psicoblog nos ha hecho una raid. Muchísimas gracias, Psicoblog. A tope ahí. Muchas gracias. Una raid es cuando otra persona que está emitiendo en otro canal, nos ha traído a todo su público porque ya ha terminado él y ahora están aquí. Fantástico. Así que de repente ahora tenemos un puñado de gente viendo esto nuevamente. Así que bienvenido todo el mundo. Muchísimas gracias por estar aquí. Muy Y bien. a tiempo estáis de echar todavía un ratillo aquí hablando de cambio climático y de meteorología con José Miguel Viñas. Entonces estabas contando que parece ser que entonces de alguna manera sí que afectó, aunque sea puntualmente, el hecho de que hubiera menos tráfico aéreo a las temperaturas de esos días. Sí, sí, sí. Qué Y de curioso, ¿eh? hecho, ahora se va a volver a hacer un poco ese experimento, incluso a escala planetaria, porque lo que está pasando ahora es algo parecido. No es que no haya vuelos, pero hay muchísimos menos vuelos. Entonces, seguro que eso tiene un reflejo a nivel de las temperaturas en países como el nuestro o sobre todo en el tema de las mínimas, es donde más se nota, ¿no? Entonces, seguramente que vamos a registrar temperaturas nocturnas más bajas de las que habitualmente se registran en lugares donde hay mucho tráfico aéreo. Segurísimo que sale algún estudio dentro de unos meses que lo certifica. Qué curioso. Joder. Bueno, y la última pregunta ya de las redes sociales y ya totalmente cambiando de tema, aunque hemos hablado un poco de eso antes. ¿Qué se estudia para ser meteorólogo? Ah, mira, claro, es que eso es verdad. ¿Qué eres? ¿Eres licenciado en meteorología? No, ¿Cómo va bueno, eso? al principio un poquito lo conté. Sí, es verdad que lo has contado un poquillo, pero... En mi caso estudié la licenciatura de Ciencias Físicas y al menos en la Universidad Complutense de Madrid hay una especialidad de física de la atmósfera o física del aire. Ahora ya todo va con grados y me imagino que tienes opciones de coger distintas asignaturas, pero bueno, al final das digamos, la materia a nivel de ciencia y de técnica relacionada con la atmósfera, ¿no? Pues esas asignaturas que dije antes de meteorología dinámica, termodinámica, física del aire, y para entender todas estas cosas sobre las que estamos hablando. Si me hubieran preguntado qué se estudia para ser hombre del tiempo o mujer del tiempo en una tele, pues bueno, ahí digamos que el abanico ya se abre más. Algunos de mis colegas son físicos también, que han estudiado la especialidad como yo. Yo antes empecé contando que mi primera experiencia profesional fue una beca en televisión. Me cogieron y estaba estudiando físicas. Pero hay presentadores del tiempo que, por ejemplo, son geógrafos. Ellos han estudiado en parte
todas estas cosas a través de su carrera de geografía y de la parte de climatología. O sea, que se ¿Cuál puede es la ver desde diferencia? distintos sitios. Claro, la diferencia con un físico, ellos no tienen un conocimiento teórico tan potente, matemático de todo esto, es más descriptivo, pero bueno, para presentar el tiempo en una tele tienes un conocimiento básico y puedes funcionar perfectamente. Y luego incluso también hay periodistas que al final pues se han especializado un poco en eso, ¿no? Un ejemplo podría ser Roberto Brasero de Antena 3. Pues Roberto es un periodista, su momento le dieron la oportunidad de presentar el tiempo, se puso mucho en pilas con eso y bueno, tiene detrás gente que le ayuda para generar los pronósticos y tal, pero bueno, es un tío que a nivel de comunicación funciona muy bien y ese perfil también es válido. Digamos que esos tres perfiles existen en ese colectivo de hombres y mujeres del tiempo, ¿no? Físicos, geógrafos con conocimientos de meteorología y climatología y periodistas. Qué curioso, qué curioso. Joder. Pero, y por ejemplo, si yo quiero aprender de manera amateur un poco de meteorología o entender cómo, pues eso, cómo puedo leer un mapa y hacer predicciones para contarle a la familia, pues el fin de semana nos podemos ir de vacaciones a la costa. ¿Cómo hay recursos? ¿Hay alguna manera de aprender o simplemente como hobby? Pues aquí estoy obligado a recomendar mi página web, clarísimamente. Porque bueno, te dejamos. Tengo muchísimos recursos para precisamente poder satisfacer a alguien como tú con esa idea en la cabeza. Una de las cosas por las que hice mi página, sí, bueno, la dirección es www.divulgameteo.es. Ha estado todo en realidad el spam lo hemos estado metiendo todo el directo porque lo tienes justo en tu nombre que te he puesto en el cartelito. Claro. Ha estado apareciendo todo. O sea, que este vídeo es patrocinado por la página Divulgameteo. No, por supuesto que hay muchas páginas en internet y muchísima información para poder aprender cosas. Pero yo me he esforzado especialmente en que haya contenidos de distintos niveles para todo tipo de gente. Gente que ya está metida en este mundillo y que quiere profundizar más, o gente que quiere asomarse a este mundillo, que sería a lo mejor tu caso. De hecho, mañana, lo tengo ya preparado, mañana lo lanzaré, voy a hacer un hilo en Twitter, en el que voy a poner 10 textos que para mí son fundamentales para entender 10 grandes conceptos de la meteorología. El concepto mapa del tiempo, concepto de frente, concepto de gota fría dana, lluvia, viento, es decir, son cosas fundamentales, pero, por ejemplo, la lluvia, sí, todo el mundo sabe que llueve, que no llueve y que caen gotas, pero bueno, ¿cómo se forman las gotas? ¿En qué condiciones en un momento dado puede llover más, menos, tal? Bueno, pues integrar contenidos que puedan ayudar a entender eso. Y una vez que ya entiendes eso, te resultará más fácil de entender por qué en un momento dado, si en el mapa del tiempo aparece el frente aquí, empieza a llover dentro de 5 horas aquí. Y ese tipo de cosas, ¿no? Qué guay. Entonces, bueno, yo creo que es una buena manera de adentrarte en ese mundo. Mi página es amable, muy visual, la intento hacer atractiva para que alguien incluso del mundo de las humanidades le atraiga la meteorología, no solo gente que ya está metida en esto, que hay mucha gente, hay mucha afición, sino pues a mí me encanta usar recursos tipo del arte, cosas de la literatura relacionadas con la atmósfera, es decir, mucha mezcla, ¿no? Pero bueno, al final está ahí. Y yo creo que mucha gente conoce la página, pero no sabe todo lo que hay ahí, porque realmente tú la ves visualmente y dices, bueno, aquí hay cosas, pero hay que penetrar o hay que entrar dentro de las distintas secciones y ahí verás que hay muchas cosas. Y el buscador que tengo en la página principal es fundamental. Mucha gente se lanza a internet con el Google a buscar algo y realmente es más fácil entrar en el buscador de la página para localizar algo muy concreto sobre tormentas, lluvia, frentes, lo que sea, ¿no? Qué interesante. Sí, yo ya la he estado ojeando bastante. Pero es verdad que os recomiendo que le echéis un ojillo porque eso, está guay porque como dices a todos los niveles. O sea, no, porque es que hay algunas páginas de esos de meteorología que a mí como me llama la atención muchas cosas, yo también husmeo mucho. Claro. Pero hay alguna que entras y empiezas a ver y dices, esto es la sala de mandos de la NASA. Hay cada uno por ahí tremenda. Sí, pero está súper guay, Dicen también por el chat que has publicado recientemente un libro. Sí. Cuenta. Lo publiqué antes de que nos pasara todo esto. Bueno, salió publicado en noviembre y de hecho estaba con la promoción en enero, febrero y tal. Y la verdad es que yo ya he publicado varios libros, pero este es especial porque es en el que más trabajo he invertido, ¿no? Es un diccionario, es decir, tiene una estructura de diccionario,
pero es un libro de divulgación, que es al final lo que yo hago, ¿no? Se llama Conocer la meteorología y se subtitula Diccionario Ilustrado porque tiene muchas figuras del tiempo y del clima. Me lo ha sacado Alianza Editorial, una editorial con la que ya he sacado otros 2 libros antes, aunque eran de bolsillo. Y yo siempre lo he dicho en las charlas que he dado de presentación del libro, es el libro que a mí me hubiera gustado antes de estudiar físicas y de empezar a interesarme por la meteorología. Es decir, es un libro que los conceptos yo al menos me he esforzado porque sean claros. Es decir, si a ti te interesa saber, pues eso, tormenta eléctrica, qué es una tormenta, cómo se forma, por qué pasa esto, por qué pasa esto otro, por qué suena el trueno, por qué hay rayos, pues que todas esas voces en el diccionario te van a dar esa información y he puesto lo mejor que sé hacer, el tema de divulgar, es decir, lenguaje claro y a la vez pues intentar ser preciso, porque es un diccionario y ahí no te puedes andar con demasiadas esquivando cosas, tienes que ir al grano y explicarlo de manera sintética y clara, ¿no? Y bueno, pues Mola. Luego ya los lectores lo juzgarán, pero bueno, es un libro atractivo también porque tiene mucho color y la edición es muy... La editorial se ha esforzado mucho porque sea atractivo y yo creo que sí, que es un buen recurso para alguien que quiere iniciarse o que incluso quiere profundizar en todo esto. Bueno, pues ahí lo tenéis. Si os interesa, a quien le apetezca eso, meterse en este mundillo, es una buena manera de entrar, por lo menos. O de empezar así a tener las cosas básicas claras. Fenomenal, fenomenal. Llevamos 2 horas casi rajando aquí sin control ni mesura. Bueno, sin control. Control de frames, es el único control que tenemos aquí. Lo único que nos ha controlado son el bitrate y los frames, que nos está aquí fastidiando el internet. Pero bueno, que siempre me gusta, ya sabéis, que me gusta terminar preguntando a quien suelo traer aquí como invitado, que nos dé un consejo, José Miguel, un consejo que yo pueda poner mañana mismo en práctica, que mañana me levante por la mañana y pueda poner en práctica, ¿vale? Algo tangible y que lo pueda tocar para mitigar los efectos del cambio climático, por ejemplo, en tu caso, en la meteorología. Quiero decir, todo el mundo sabe que el cambio climático es una caca, todo el mundo sabe que hay que hacer algo, pero aparte de reciclar, porque todo el mundo dice yo reciclo y ya está, ya soy proambiental, aparte de eso, ¿hay algo concreto que se pueda hacer, por ejemplo? Ya nos han puesto un montón de ejemplos. ¿Qué nos dices tú? ¿Tú qué nos recomiendas? Hay una cosa, bueno, yo en las charlas que doy, que muchas veces me piden hablar de cambio climático, en mí ha habido una evolución muy clara desde que empecé hace ya bastante con ello, ¿no? Mis primeras charlas eran las típicas de divulgación científica, explicar pues qué es lo que pasa en la Tierra, los factores que entran en juego, intentar con la capacidad de divulgación pues que la gente entienda eso, ¿no? Y de un tiempo a esta parte voy más por la línea de la concienciación. O sea, se puede explicar el efecto invernadero, se puede explicar, hemos hablado de muchos conceptos, pero mucha gente ya ha leído cosas y bueno, tiene ya una idea más o menos de lo que está pasando y por qué el CO2 está provocando esto y tal, ¿no? Entonces hay que ir ya un poco por otra línea, incluso manteniendo la divulgación, que es lo que hago yo, ¿no? Entonces, para mí la clave está en la concienciación, es decir, que tú puedes seguir haciendo tu vida y todas las cosas, porque la vida de cada uno es distinto, ¿no? Todas las cosas que tú habitualmente haces. Pero sería muy interesante que cualquiera de esas cosas que haces de manera rutinaria, no en las condiciones que estamos ahora, sino pensando en cuando estábamos antes, que te tomes conciencia, pequeñas conciencias de esa huella de carbono y de si lo que estás haciendo realmente ya por rutina puedes cambiarlo. Y yo creo que se pueden cambiar muchas cosas. Has hablado del reciclaje, ¿vale? Lo hacemos muchas personas, la mayoría, ¿no? Sí. Pero por ejemplo, pues qué sé yo me muevo mucho, yo voy todos los años, pues al final tengo X viajes en avión, trenes y tal. Y ya me voy planteando cada vez más, de manera más clara, que por qué tengo siempre que elegir, aunque me lo ponen en la opción del avión, ¿por qué siempre en avión? Cuando de Madrid tengo que ir a Barcelona pues ese tipo de cambios. A veces voy a volar en avión, no pasa nada, pero ir cambiando poco a poco esos hábitos. O el tema de la alimentación, ¿no? Por lo mismo, tú a lo mejor tienes una dieta saludable, pero el tener un poco cuidado con la fruta de temporada, productos que sabes que son de donde tú vives, pues si vas cambiando esos hábitos, al final también se va notando, ¿no? Y yo creo que si eso lo hacemos todos, al final saldremos todos ganando. El tema de
de comprar cosas por Amazon o por Internet, pues lo mismo. O sea, ya o empresa de lo que sea. que escucha, que esto es que Twitch es de Amazon, que no se puede hablar mal de ella. Claro, entonces... que son los jefes, que no se puede decir. No, que yo no quiero cargarme Amazon, pero... no me quiero cargar a Amazon, pero lo que sí digo es que podemos replantearnos un poco exacto, tosiendo. Podemos replantearnos un poco todo. Es decir, si tú haces un análisis de lo que a lo mejor has hecho en los últimos meses a nivel de compras, pues piensas, joder, ¿y por qué narices yo he comprado este libro si me he podido escapar media hora a la librería de allí, de mi amigo, y comprarlo allí? Ese tipo de cosas son las que tenemos que replantearnos. Y al final, sin grandes esfuerzos, sino incluso nos va a molar hacerlo, vamos a ir cambiando esos hábitos. Y si eso al final lo conseguimos hacer muchos, pues se notará. Esto es como el confinamiento. Si lo hacemos todos, se nota. Y antes saldremos de esta. Pues lo otro es lo mismo. Si todos lo vamos haciendo, lo va a notar el planeta, lo va a notar el clima, lo va a notar el cambio climático. Esa es un poco la idea que yo intento transmitir ahora en las charlas, aparte de contar, pues explicar bien por qué está pasando esto y qué puede pasar y tal. Pero claro, para eso necesitamos tener toda la información, entender qué es lo que pasa cuando nosotros comemos un filete, cuando nosotros cogemos un avión. Solo teniendo esa información vamos a ser capaces de tomar decisiones conscientes y poder tomar acción. Y para eso están los divulgadores científicos. Intentamos aportar nuestro granito de arena, pero bueno, yo por la parte de cambio climático, pero mucha más gente, o sea, todos vosotros. Es que realmente da igual un poco de lo que hables, al final todo está relacionado, ¿no? Entonces, cuanta más gente tome conciencia de eso, más fácil va a ser esa transición. Qué bonito ha quedado, joder. Sentado una lágrima, coño. Y ya no podemos mejorarlo, tenemos que parar aquí y ya está. Bueno. Bueno, pues sí, pues ahí lo sumamos tus consejos. Al final es que estoy haciendo como un recopilatorio, porque como cada día sale como un consejillo que nos suele decir cada uno, nos va saliendo un recopilatorio de la leche, ¿eh? Nos han hablado eso, de reducir, por ejemplo, el consumo de carne sin volverse aquí todo el mundo con un pensamiento radical ni nada por el estilo. La movilidad también, el transporte, no usar tanto el coche en medida de lo posible, no volver todo el mundo otra vez a ir andando si tienes que ir al polígono que está a 5 kilómetros de tu casa, o a 20, yo qué sé. También nos han hablado de consumir local, eso es, comprar siempre que se pueda cosas locales, pero la misma, o sea, todo lo que me estáis diciendo, todo lo que me está diciendo la gente que sabe mogollón, se reduce básicamente eso, a vivir con cabeza, o sea, a usar las cosas sin extremos, y a pensar que cada cosa que hacemos tiene como alguna repercusión de algún tipo en el clima total, aunque seamos, ahora mismo yo aquí en mi habitación con un ordenador, esto acaba afectando a la Pachamama, ¿no? En general. Bueno, pues dime, ¿qué vas a decir? No, que estupendo, que yo creo que han salido muchos temas. Encantado de haber estado esta noche con vosotros y nada, seguir haciendo también esta labor, Alberto, que es muy importante con el programa, porque al final llega mucha gente y es de lo que se trata, yo creo. Eso es, sí, pues te devuelvo eso, o sea, te me has adelantado, te iba a dar yo las gracias a ti, tío, por haberte pasado por aquí, echarte estas 2 horas aquí de charleta, habernos aclarado tantísimas cosas que nos han quedado claro. El ejemplo de la peli y el fotograma me ha flipado y ya me ha dejado súper claro que el tiempo no es el clima y que la meteorología no es la climatología. Si algo hemos aprendido esta noche es eso, aparte de un montón de cosas. Así que, José Miguel, 1000 millones de gracias por haberte venido y habernos ilustrado tantísimo sobre meteorología y sobre cambio climático. Genial, un placer de verdad, ¿eh? Bueno, muy agradecido. Encantadísimo. Y a ti, Dani, también, ahí, que has estado de escudero, tío, que claro que sí. Pegado ahí, ya cuando me vaya yo de vacaciones, cuando abran todo esto, que me vaya yo a la Antártida. Por cierto, me voy a ir a la Antártida, no os lo cuento, que estamos recaudando fondos en el chat con la gente que se está suscribiendo. Por favor, suscríbase más gente, que yo tengo que ir a hacer un directo desde la Antártida, ¿vale? Cuando me vaya a la Antártida te quedas tú aquí de presentador, Dani, porque lo has hecho tan bien, tío, que yo ya me quedo tranquilo si te quedas tú aquí, ¿eh? Gracias. No, hombre, a mí, gracias por invitarme, porque así aprendo cosas. O sea,
Aquí aprendemos todos. Para eso es este programa. Yo el primero, ya lo he dicho 1000 veces. Este programa yo, porque luego secundariamente lo ve gente, pero este programa lo hago para mí nada más. Porque yo quiero aprender mogollón y por eso traigo... ¿Y quien se quiere unir? Pues que se una. El que se una, bienvenido sea. Aquí está. Bienvenido sea. Y si quien se une tiene una cuenta en Amazon Prime y se la asocia aquí, pues muchísimo mejor y mucho más bienvenido sea. Por supuesto que sí. Bueno, pues eso, que lo he dicho, que Titiri, enlace patrocinado por Escenio TV. Muchas gracias a los dos y sobre todo, muchísimas gracias a todo el mundo que está en el chat, que estáis viendo, que cada vez que hay programa ponéis 1000 millones de mensajes, que aunque no los leamos todos, por lo menos los vemos. Y a quienes estáis al otro lado, que aunque no pongáis mensajes en el chat, porque estáis ahí con el bocata carrillo lleno viéndolo en la tele, os agradecemos también de corazón que veáis el programa, que lo sigáis todas las semanas o que lo veáis en diferido, porque esto también luego lo resubimos al canal de YouTube de Escenio TV. Entonces, allí podéis ver los mensajes, o sea, los programas de otras semanas. Si os habéis perdido alguno o queréis ver o lo que sea, podéis hacer ahí una búsqueda de todo. No solo los de aquí, o sea, no solo los del cambio climático, sino los del resto de programas, que ya sabéis que mis compis de Escenio son unos auténticos cracks. Y hay unos programas que molan mogollón. Mañana, ya lo sabéis, vienen los Crespos y estarán ahí contando sus movidas cresperas. Así que mañana ya sabéis, aquí otra vez, os esperamos en Escenio TV. Muchísimas gracias. Hacerlo, por cierto, os recuerdo lo de siempre, que por favor compartáis esto en las redes sociales, que es súper importante, que nos conozca la mayor cantidad de gente posible para que se piquen un poco, ya veis, y se piquen con esto de con los temas que tratamos aquí en los programas, ¿vale? Cuanto más gente estemos aquí, muchísimo más divertido y muchísimo mejor saldrán todas las cosas. Que no me rollo más, que me rollo yo como las persianas. Me parezco a José Miguel Viñas, ahora que no me oye. Muchísimas gracias a todo el mundo y nos vemos el próximo martes aquí a las 9:30. En el cambio climático son los padres. Muchísimas gracias, equipo. Muchas gracias. Hasta luego.